te lo digo con mayúscula, se lo come con entre dos pancitos. Semana Santa. Semana Santa le dicen. Exactamente. ¿Por qué? Porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Para mí es una gran idea de mi amigo Enrique, abro comillas, Pepe, cierro comillas, Albisto, ¿no? Salir en Cariló comiendo pochoclo. Sí. Debe estar ahora en Cariló. Le dice que está en Cariló, seguro. Pepe es seguro. No hay temporada en Cariló, sino. Probablemente esté en Cariló. Le mandamos un gran amigo de esta radio, Pepe Albistur, y Victoria, quiero decir, gran amigo de esta radio. Por lo menos a mí me consta de modo directo que han ayudado a esta radio mucho en un momento. En serio. Bueno, y vamos a saludar a Nico, a Nico. The peace and the union of the kings de Venezuela, Bolivarian Republic, the queens, the peace, iba a hacer un chiste con el inglés de Nico, pero victory forever, victory forever, victory forever. Bueno. ¿Ustedes dicen que algún bailecito estuvo de más? Bueno, esta es una pregunta que quiero hacerte, Valentina, y le hago a todos. De 0 al 100, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? De 0 a 100, ¿qué porcentaje de los bailecitos, de Vení que tempero Miraflores, de Victory Forever, incidió en que Trump un día diga, Donaldo diga, basta, terminemos con esto? Es viernes y el cuerpo lo sabe, compadre. 15%. Sí, 15 va a tirar. 15%. Eduardo Aníbal Fabregat. Sí, viste que a Donaldo le gusta bailar también. Sí, pero le gusta que baile, que le gusta bailar a él, ¿no? Que le bailen claro, a él. puede ser, sí, ponerle un 20%. 20%. ¿Valentina? Yo creo que un 30%. 30%. El 30% un 30%. baile, más. El otro. Y el otro geopolítica. El otro petróleo. Bueno, la proporción. Está claro que el manejo que tuvo Nico. Con lo que pasó con Machado, te das cuenta que algo le pesa el nivel personal. Cuando sale a decir quiero el Nobel de la Paz, te das cuenta que se cruza la geopolítica. Sí, y Machado dijo además, no tengo ningún problema en dárselo. Sí. Y Donaldo dijo, sí, estoy de acuerdo con que me lo Tuve que salir la gente del premio Nobel. Claro, sí, diciendo no, está claro. Eso no se puede hacer, le dije. Bueno, lo que sí les digo es que circula en la prensa norteamericana, esto Iniva, circula en la prensa norteamericana, que dentro de las conversaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump, que el propio Trump dice que Delcy Rodríguez habla hasta varias veces por día con Marco Rubio, lo que dice la prensa norteamericana, insisto, y que yo lo dije hace días atrás, que parte de las condiciones del nuevo relacionamiento entre Venezuela y Estados Unidos es no bromas, seriedad, no bailecito, digamos. O sea, existió la charla. A ver si se la toman en serio. O sea, hubo una charla Marco Rubio Delcy diciéndole no dancing. No sé si no dancing exactamente, pero bueno, maneje eso. Y a juzgar por el comportamiento que está teniendo Delcy Rodríguez, es verosímil de que ese diálogo haya existido. Obviamente está claro que no lo secuestraron a Nicolás por el baile, ¿no? Mirá, se convertía en Footloose la geopolítica. Si fuera por eso, después era Footloose la geopolítica internacional. Después del Movistar de Milei se lo tendrían que haber llevado, ¿no? Si fuera por eso, digo, después del Movistar donde maltrató a Charly García. Ayer empezó a tirar Milei que está pensando en otro Movistar Arena, le digo cómo se vayan preparando. A ver, nobleza obliga. Pregunto, a modo, si estuviera en el café de la esquina, ya sé que no estoy en el café de la esquina. ¿Javier no la empezó a dar vuelta con el Movistar? What the fuck? ¿Y con el diario el lunes? ¿No la empezó a dar vuelta con el Movistar? No se puso cuando el tipo estaba con una rodilla en la lona para una piña knockout, ¿no? Tengo acá la remera del más grande de todos los tiempos, de Muhammad Ali. Muhammad Ali, que era antes conocido como Jesus Clay. No la dio vuelta con el Movistar, no volvió a las fuentes, no volvió al Panic Show, al Panic Show, a la campera de cuero toda que no se sabe sudada. Que hay, toda transpirada, iba a decir otra cosa un poco más grosera. Y ahí caló mucho. Pregunto. En serio, el Cuca Tirapiedra, que fue uno de los hits de esa noche musical, caló mucho. El Tirapiedra más te relaciona con el hincha de Platense. De Platense. Te baja el precio, además. Tirapiedra, decirte Tirapiedra. Apareció el clásico oeste Platense. Claro, pero eso caló mucho y una elección polarizada, donde empezó el eje kirchnerismo-antikirchnerismo. Bueno, ahí hubo un mensaje
Que el caputismo se la nota como una victoria, ¿eh? Ahí vieron cómo salió el Cuca Tirapiedra, etcétera. Bien. Hoy estaremos a las 11:20 de la mañana. Vamos a tener una muy buen invitado acá en el piso de Siempre Soy. Doy una pista. Solamente 2 pistas voy a dar. 3 pistas voy a dar. 3 pistas. 3 pistas. A. Es venezolano. B. Vive en Argentina. C. ¿Qué pasa? Salomón Rondón. No es Catherine Fulop. Salomón Rondón, ¿no? No está en Argentina. No está mal, ¿no? Que era el 9 que trajo Gallanto. Que le hizo un trajo gol, Gallanto, ¿no? Sí, le hizo un gol a Boca con la nalga. Con la nalga. Ya con eso me cae bien. Bueno. A. Es venezolano. B. Vive en Argentina. C. Es una de las personas que más sabe de la vida y obra del comandante Hugo Chávez Frías. Estará acá de cuerpo presente en nuestro programa. Y también de Nicolás Maduro, imagino. Y de Nicolás Maduro. Va a decir cosas, yo les anticipo a algunos oyentes que están en el chat de YouTube, diría que son medio Cuca tirapiedras. Les anticipo. Probablemente diga cosas que ustedes no quieran escuchar. ¿Cómo qué? ¿Por dónde va? Bueno, quedate hasta las 11:20. Claro, me quedo. Estoy vendiendo humo. Claro. La máquina de humo no La máquina de humo se me rompió. Comprá. No estoy vendiendo humo, estoy diciendo la verdad. Es un tipo venezolano, vive en Argentina, conoce como pocos el proceso venezolano, va a venir acá a cuerpo presente para hablar y va a decir cosas que seguramente muchos oyentes no quieren escuchar. Que sea venezolano y que viva en Argentina, sí, da cuenta de da cuenta, estas cosas. y no es, bueno. Da cuenta de... Sí, y es, por algo decidió no irse. Le vamos a preguntar cuál es la razón por la cual, porque puede haber un motivo. La verdad que no sé, es una buena pregunta para hacerle, ¿vale? ¿Cuál es la razón por la cual eligió Argentina para vivir? Para mí Argentina es un gran país para vivir, ¿eh? Sí, claro. Yo de los países que yo conozco, que fui de turista o de viajero, para mí, ustedes, no sé, o no están orgullosos de haber nacido en Argentina o les gustaría nacer en otro lugar. No, yo estoy muy conforme con mi país, a pesar ¿En serio? de todo. Pensemos, ¿en qué otro lugar podríamos haber nacido que estemos mejor que acá? A ver, pensemos. Ya sé que acá estamos como el Tujes, ok, lo tomo, dale, ok. Estamos en una crisis, pero la crisis, lo bueno de acá es que la crisis dura hace 50 años que estamos en crisis. El otro día leía... No es que la crisis es una cosa, un estadio permanente. O sea, es más, lo raro acaso es los periodos de estabilidad. ¿O no? Acá vos vas a la carnicería y la tapa de asado a las 4 semanas está más o menos al mismo precio y decís, wow, ¿qué está pasando acá? Mirás el cielo diciendo cuándo vienen los misiles, ¿no? El otro día leí una encuesta, decía que si nacés hoy tenés una de 5 chances de nacer en India, ¿no? Pues el 20% de la población mundial. Así que imagínate las pocas chances tenés de nacer argentino. Ya te tomo, con todo respeto a los compañeros y a las compañeras de la India, ¿no? Sí, no quiero nacer en India. Por eso, no, exactamente. No juegan los mundiales, ¿entendés? Decime 3 actores, decime el Darín de la India. No, para. Ahí no, porque Bollywood. Con todo respeto con la India, ¿eh? Ojo con Bollywood, que es más grande. Pero no puedes comer asado si naces en la India. ¿Sabrán en la India quién es el Chiquitapia? ¿Sabrán? ¿Tendrán a su Chiquitapia? ¿Tendrán un Chiquitapia en la India? Chiquitapia indio. Estuvo ayer en Mar del Plata, Tapia, en un balneario. Lo saludó la gente. Muy buena la escena que montó Chiquitapia. Derecho a las vacaciones, loco. Le faltó, para mí le faltó, Chiqui, te quiero decir algo. Tenés que vender un Lamborghini y contratar 20 extra. Porque es el de Aníbal Ibarra. ¿Te acordás? Aníbal Ibarra cuando lo agarran en... Sí, lo hizo Malnati. Ahí está. Malnati en Telenoche. Algunos Sí. ¿Alguno qué? No, algunos, viste que me confunden con Malnati, alguna vez me lo... Te tira de muerto. Bueno, ¿le gustaría, en qué otro país, pueden elegir? Yo elijo, ¿en qué otro país le gustaría haber nacido si no es Argentina, por ejemplo? ¿Tienen algún país, te hubiese gustado nacer en algún país? Y tengo la genealogía... Yo, Brasil estoy, Brasil puede con ser. Brasil estoy, Sumás 2 copas Brasil del estoy, mundo instantáneo. De pasar nacionalidad tenés 5. Claro, sí. Cruzar tiene 5. Dólares Brasil. En el Banco Central, una economía que camina. Un presidente... con PIX, ¿no? 3.500 kilómetros de playa sin viento, papá. Olvídate. ¿Alguna vez habrá que hacer un estudio económico? ¿Cuál es el impacto en la economía de la Argentina de que la Argentina tenga playa con agua fría? ¿En serio? Sí.
¿En serio? Sí, claro. Tiene un impacto económico. Obvio. A lo largo de la historia. ¿No? Sí, claro. Bueno, ¿qué país te gustaría hacer? Tengo herencia española, así que tengo que poner ahí Asturias. España, sí. Lindo, España bien. Yo por unos meses no nací en Uruguay, así que tranquilamente podría haber nacido ahí enfrente, que es más tranquilito, más paisito. Que no vamos a decir que La parte es la provincia anexada. Esa es la idiosincrasia, los más parecidos a nosotros, ¿no? Claro, sí. ¿No? Yo sueño con una Vamos jubilación. a censurarnos. Yo sueño con una jubilación sentado en un banco de Playa Malvin. Si fueran uruguayos, ¿les jodería que Sí. escuchar que son una provincia argentina? Ya nos peleamos con Pregunta. la India y con Uruguay. No, si fueran uruguayos, No, a los uruguayos les molesta que se diga eso, sí, claramente. Les molesta. No sé si a mí me molestaría. Digo, viven muy tranquilos a pesar Pero de todo. si Uruguay, vamos a pensar de esta manera, si Uruguay hubiese estado integrado a lo que terminó, o lo que era originalmente, el Campeonato de Río de la Sí. Plata, ¿no? Hubiese sido Argentina, hubiese habido muchos presidentes de origen uruguayo a la historia argentina. Te lo anticipo, ¿eh? Bueno, ¿En serio? te lo tomo, ¿por qué no? Hubiese sido, con todo respeto, ¿no? Hubiese sido una provincia argentina muy importante y hubiese tenido un peso político muy importante, hubiese habido muchos presidentes y líderes de, ¿no? Sí, ¿En serio? ¿Por qué no? No descartemos. Bueno, entonces vos, España, vos Uruguay, Valentina. Me gustaría Brasil o hoy en día México. México está bien. México está bien, sí. Hay Depende de gobernabilidad, dónde, claro. estabilidad. Más O o sea, menos. lo pienso A mí en términos Italia me gusta políticos. también, Italia compro. Pero Italia ustedes me van gusta. allá. Nápoles. Italia me Piensan gusta. por fuera de América Latina. Se van. ¿Dónde? Ustedes bajen un poco. Claro. O sea, No, la bueno, decisión. pero puede ser Italia, ¿por qué no? Italia, ¿por qué no? Muy buenos días. Bueno, estamos acá, en un rato va a venir periodista, conoce mucho sobre Hugo Chávez, fue diputado venezolano, me dicen acá también, me pasan esa data. Y los temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. Hoy lo tenemos al doctor Juan Luis González, de Cuerpo Así es. Presente, experto en Javier Milei y su familia. Juan González, el periodista. Ponelo completo esto. El periodista. Juan González, el periodista. Juan González, el periodista. Sí, Muy sí, bien. ¿Qué tenemos solo para hoy, decir. Juan González? Negacionismo climático, Sí. en la teoría y en la práctica. Lo que está haciendo Milei a raíz de los incendios de Patagonia, ¿no? Lo que está haciendo Milei en ajuste en materia presupuestaria, en control de fuego. Y vamos a salir un poco de Javier Milei, que es un experto negacionista climático, a pensar un poco la nueva derecha. Este es unos argumentos nodales de la nueva derecha, la saga de las conspiraciones que están en el corazón de este fenómeno. La lógica de luchar contra el cambio climático la tiene Trump, la tiene Bolsonaro, la tiene Orbán. Está teniendo un impacto muy fuerte en el mundo. En los últimos, te digo, para decirles un dato, Bill Gates a fin de octubre del año pasado sacó una carta medio empezando a abandonar el buque de cambio climático, entre otras cosas que están pasando en el mundo. Tiene un poco que ver con lo que pasa ahora lamentablemente en la Patagonia. Ponete los auriculares. Ya los tenés puestos. Te pido disculpas que no te lo había visto. A ver si reconoces esta voz. Tiene algo en común muy importante con vos. Es, por lo pronto, probablemente el hincha de San Lorenzo más importante de toda la historia. Ok, se ¿Sabes nos fue. quién es? El más importante se nos fue. Escucha. Está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se sienta... ¿Cómo lo banco a Pancho? ¿Y cómo lo extraño a Pancho? Lo mejor Si que tuviera hizo, un hijo le llamaría Francisco. Lo mejor, por decir de las pocas cosas buenas que hizo la gestión de Jorge Macri, es que a 2 cuadras donde vivo, Alberdi Carabobo puso el mural más grande del Papa de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los días cuando salgo lo veo ahí, además le pintó una camiseta a San Lorenzo al lado. Hablando de Hace hincha de poco. San Lorenzo, me está escribiendo por WhatsApp mi amigo, mi hermano, Eduardo Javier Más Alcántara, más conocido en el mundo del entertainment como Cabito, que acaba de inaugurar, dicho sea paso, una pizzería, pastas y moscatería en el barrio de Parque Chacabuco, en la calle Sarasa,
y del Hermoso. barco de Centenera. Qué lindo. Hay hermoso. Calle Sarasa. Hay una calle que se llama Sarasa. Se llama Sarasa. ¿Dónde vivís? Conozco. ¿En Sarasa? En Sarasa. Conozco la Sarasa. zona, yo viví. Primero con S, segundo con Z. El lugar se llama Casa Bellucci. Está todavía no fui, pero el lugar es hermoso. Ella tiene una parrilla muy Enfrente, famosa en el barrio. en Mondongo y Coneflor, enfrente de Mondongo y Coneflor, ahí está haciendo crecer, fíjate lo que es cuando se ponen a emprender, ¿no? Porque una zona que gastronómicamente no existía o no tenía oferta o tenía ofertas tradicionales, está empezando a tener una oferta Hacen gastronómica. descuento con el carnet de San Lorenzo. Si vos vas, queda muy cerca de la cancha de San Lorenzo, de las dos canchas de San Lorenzo, del nuevo gasómetro y del gasómetro de original. ¿No? Sí, sí, O sea, del no sé actual si y había donde va a ser alguna la próxima sí, cancha. claro, exacto. Él es hincha de San Lorenzo. Y acá me dice, En la canillera fue esa. si Uruguay fuera parte de Argentina, tendríamos 2 mundiales más y tiene una ventaja acá muy grande para mí. Francescoli y Maradona hubiesen jugado juntos. Claro. ¿Ustedes se imaginan eso, chicos? Qué lindo. El Enzo en su mejor momento con el Diego, Mundial 86, Mundial 90. Se respetaban. Se amaban. Yo estuve en el. Se amaban, no se respetaban, boludo. Yo Se estuve en la cancha en el último partido que compartieron Francesco. Claro, y se intercambiaron Maradona. camisetas. En el River. Intercambiaron Boca, camisetas sí. a la mitad de acá, Un emocionante. partido. No, 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 Partido tremendo. fue el último partido del Diego, ¿no? Pregunta futbolera. Si juegan Diego y Maradona juntos en la cancha, ¿en qué puesto juega cada uno? Si Juan Juntos. Ah. ¿Dónde los pones? Difícil. Difícil, Sí. ¿eh? Es una pregunta Necesitas difícil. un doble porque- 5 que marque No, todo está ello. claro, sí, perdemos la pelota y que Sí. la recupere, ¿no? ¿Quién? Pero imagínate los centros que le podría tirar el Diego a Enzo, que era un gran cabeceador, cosa que no Sí. se dice tanto de Enzo, era un gran cabeceador. ¿Qué es lo que Por favor. Pelé hacía mejor que Maradona? Lo único que Pelé hacía mejor que Maradona era cabecear para mí. Y después Maradona, Pelé era mejor con la derecha, era derecho y con la zurda hacía cosas, y Diego con la derecha es muy zurdo, ¿no? Claro. Era muy zurdo. Muy zurdo, Bueno, muy politizado. Muy zurdo, muy politizado. Bueno, en un ratito estaremos con que ya dijiste tu tema. Negacionismo climático, Milei, ajustes, la nueva derecha y más cosas. Me emocionó escucharlo al Papa Francisco. Después lo vamos a volver a poner. Gran defensor del medio ambiente, ¿no? En el Laudato Si, Sí. le Que dedica... bueno, sí, su primera encíclica, ¿no? Tiene que ver con además eso, una ¿no? diferencia de fondo, ¿no? Milei te dice que todo se puede reducir a números y a economía y a oferta y demanda, y en el Laudato Si Francisco te dice no, hay cosas que no. Y está claro la que casa común. Exactamente. Está claro que León 14, con todo respeto, no está a la altura, ¿no? Con las cosas que están pasando y León, viste, no está a la altura del grado de intervención en los Lucas- conflictos del mundo que tenía Francisco, ¿no? La dimensión histórica de Francisco creo que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Lucas Yare publicó ayer o antes de ayer que... ¿Lucas quién es? Lucas Yare, periodista, le mandamos un saludo, que León 14 está pensando en venir a visitar Argentina, a conocer la tierra de Francisco. Bueno, está muy bien, será muy bienvenido. ¿Qué tenemos para más adelante, querido Eduardo Aníbal Fabián? Señor Toñetti, le quiero recomendar, así se dice, a vos y a los oyentes también un documental que subió Netflix sobre el fin de año y que es ideal para estos tiempos de salvajismo político y depreciación periodística. Se llama Cover Up, un periodista en las trincheras, y habla de un tiempo que parece haber pasado, de cuando los periodistas ponían de verdad en problemas al poder. Y el poder es Kissinger, Kennedy, el presidente Ford durante la guerra de Vietnam, las torturas en Abu Ghraib, todo eso está detrás de la figura de Seymour Hersh. ¿Y dónde había salido? ¿En qué medio trabajaba? Bueno, trabajó en varios, en la agencia AP, en el New York Times. En todos tuvo problemas porque terminaba siendo demasiado incómodo incluso para sus empleadores. Hablando de periodistas, ayer tuve la oportunidad de tomar un café de 1 hora con un periodista argentino que trabajó durante 22 años en la CNN, en la cadena CBS, en Telemundo. De hecho, ahora vivió muchos años en Atlanta, donde está la sede central de CNN, y ahora vive en Carolina del Norte, donde es profesor universitario. Estamos hablando de una familia, además, de dinastía de medios de comunicación en la Argentina, como la familia Montero. Y estuve hablando muy extensamente durante 1 hora con Carlos Montero, que en algún momento, ojalá que acepte que lo podamos entrevistar. Tipo con una experiencia realmente muy valiosa de haber trabajado en los medios norteamericanos, y si no sé si lo siguen en las redes sociales, Carlos Montero, es la razón por la cual me dio la curiosidad de poder encontrarme con él y conversar. Si se meten en las redes ahora,
tiene una postura que llama poderosamente la atención, porque uno generalmente piensa que periodistas argentinos o de América Latina que trabajan para medios norteamericanos generalmente tienen una postura muy pro-norteamericana. Oppenheimer, por ejemplo. Bueno, el caso de André Oppenheimer, para dar un caso del más emblemático de todos, periodista argentino. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino, ¿no? Que también tiene su show en la CNN. Me llamó poderosamente la atención y estuvimos hablando mucho de cómo ha cambiado la CNN a lo largo de la historia. La CNN era una referencia informativa en América Latina, más allá de la postura editorial que tenía y de los intereses geoestratégicos que tenía de ser un medio norteamericano. Y recordamos, seguramente lo vamos a recordar también con el invitado que vamos a tener a las 11:00 aquí en nuestro programa, que va a venir a hablar de Chávez, que cuando se produce el golpe de Estado a Chávez en el año 2002, ¿se acuerdan? Que se produce un golpe de Estado que lo secuestra. Golpe de Estado promovido por un sector del ejército, un sector de lo que se llamaba Fede Cámara, que sería como la FIESPI o la UIA, o la EA de Venezuela, en contra de Hugo Chávez. Hugo Chávez sale. Todo el mundo especulaba con que Hugo Chávez había renunciado, ¿entendés? O sea, que el golpe había tenido éxito porque capturaron a Hugo Chávez y después lo hacen renunciar. Bueno, hay toda una historia alrededor de eso. Y sale, si no me equivoco, la mujer, en aquel momento, de Hugo Chávez, estoy jugando con mi memoria, en la cadena CNN, en español, a decir Hugo Chávez no renunció y está capturado, secuestrado, no sé cuál es el término que se utilizó en ese momento. Es más, si lo buscan por ahí, seguramente quizás lo van a encontrar en YouTube en algún lado. Y eso produce un cambio en aquel momento, en el año 2002. ¿Un cambio adentro de CNN? No, un cambio dentro de CNN, no, un cambio dentro de Venezuela. Tanto es así que se produce la movilización, porque la especulación era, no, Chávez fue capturado y renunció, el golpe fue un éxito. Y sale la mujer, si no me equivoco, a decir, no, está capturado, no se rindió, no renunció y demás. Y a partir de ahí se produce lo que fue el regreso de alguna manera de Hugo Chávez al poder. Bueno, eso es... Montero tuvo dos datos de estos días. Una, tuvo un fuerte cruce con Feynman en las redes, hablando de redes. Y dos, estuvo en San José 11-11. Lo subió él a su... Estuvo en la puerta de San José 11-11. Sí, ¿no? jugando, decía, es la única tarea que me falta como periodista. O sea, no quedaba claro si había entrado o no. Bueno, está trabajando y además... Mucho de lo que trabajaron en esa CNN de aquel momento, que insisto, era una referencia de cómo encaraba y cómo veía los conflictos en la región. De hecho, tenía un montón de periodistas. En CNN había periodistas, para decir una manera, vamos a decirlo brutalmente, del palo y de este lado del Río Bravo, que daban sus opiniones y no había ningún problema, cosa que ahora prácticamente está absolutamente vedado. No hay periodistas que defiendan la posición de América Latina en CNN. Y el caso de Gestoso, ¿se acuerdan Gestoso? El uruguayo Gestoso, que era el conductor histórico del noticiero de la CNN, junto a Patricia Chaniot. Está en Telesur ahora. Gestoso está en Telesur, y el propio Carlos Montero también trabajó para Telesur, y de hecho lo hace cada tanto a modo regular. O sea, aquellos que trabajaban en la CNN hoy trabajaban para Telesur. Y estuvimos reflexionando de cómo ha cambiado el periodismo a lo largo del tiempo. Un poco lo traíamos al presente el otro día con la entrevista del New York Times a Donald Trump, ¿no? Que fue una gran entrevista por cómo lo hicieron los periodistas, y una gran entrevista por las respuestas de Trump, y una gran entrevista por lo que generó esa entrevista, por el material que genera esa entrevista. Y la razón por la cual para mí me parece una gran entrevista, entre las cuales los periodistas no hicieron una indagatoria. Le preguntaron, como tienen que preguntar. Tienen que preguntar y repreguntar, pero no están ahí, no son los fiscales de una causa judicial, como para determinar las responsabilidades penales de un presidente en ejercicio. Para mí no es un rol del periodista. El rol del periodismo para mí no es eso, a mi modo de ver las cosas. Es verdad que se va de la normalidad hoy, ¿no? Periodistas críticos independientes teniendo una entrevista real, ¿no? Con un periodista, con un presidente, eso no se suele ver, no solo en Estados Unidos, sino en las latitudes ni hablar. Así que gran nota. Muy bien, estamos aquí, hoy fue el número de inflación, vamos a analizarlo en un ratito, ¿te parece? Sí.
Dale. Bueno, Se conoció, se conoció en el día de ayer el número de inflación del mes de diciembre, fue de un 2,8%. En el día de ayer nosotros discutíamos, bueno, va a dar por encima de la ciudad, que había sido 2,7, va a dar por debajo, bueno, dio por encima de la ciudad de Buenos Aires, y así acumuló una inflación total del 31,5% anual en el desarrollo del 2025. La gran preocupación es la actualización del precio del dólar, porque recordemos que ya el esquema de bandas de flotación cambiaria no existe más, o por lo menos no existe tal cual lo conocíamos, a pedido del propio Fondo Monetario para conseguir el waiver, para conseguir el perdón. Y cuando hacemos la cuenta, cómo se debería actualizar el tipo de cambio. Eso se actualizaría el mes que viene. El 1 de febrero. Exactamente. Okay. A partir del 1 de febrero empezaría a regir la actualización del tipo de cambio indexada a los valores inflacionarios. Nos da un dólar cercano a los 1.607 pesos. Lo cual va a ser bastante escandaloso porque justamente rompe ese ancla inflacionaria que era justamente contener los precios de los bienes para que el dólar no crezca. Bueno, eso se rompió justamente por un pedido del Fondo Monetario Internacional, y lo que entra en crisis un poco es este modelo de inflación contenida y dólar apreciado, que era como el gran bastión en términos electorales y de consenso social y de consenso político que sostenía el gobierno. Claro, con esta dinámica se va a acelerar, uno imagina. Exactamente. Se va a realimentar, ¿no? Va a ser como una espiralización donde va a haber un loop. Crecen los precios, crece el dólar, crecen los precios, crece el dólar, y ya no hay un ancla. Entonces ya la inflación no es ese ancla que contiene el valor del tipo de cambio. ¿Qué van a hacer? Bueno, el ancla va a ser los salarios, va a ser lo que ellos llaman el costo laboral. Deja de ser un ajuste vía precios y va a ser un ajuste directamente vía salarios. Lo que muestra es que a partir del 1 de febrero, según la actualización del índice inflacionario, el dólar debería estar cercano a los 1.607 pesos. El techo de la banda. El techo de la banda, bueno, ¿no? A ver, no significa que el dólar vaya al techo de la banda, porque ahora empieza la oferta de dólares. Ahora empieza la oferta de dólares. Empieza la temporada alta de oferta de dólares. Vamos a ver cómo el gobierno administra esa temporada alta de oferta de dólares, si efectivamente tiene el poder para seguir interviniendo, pero sabemos que el ancla inflacionaria deja de funcionar y pasa a ser vía ajuste de salarios. Ese es el primer punto. Después que empieza a ser una espiralización, o sea, un loop permanente en esto de crece los precios, crece el dólar, crece los precios, crece el dólar, y eso va a pasar permanentemente definiendo las nuevas anclas. Recordemos, hago énfasis en esto porque es lo más importante de todo, que esto el gobierno lo tiene que modificar, le exige modificar el esquema de bandas de flotación cambiarias para tener un waiver con el Fondo Monetario Internacional, para que le perdone el no haber cumplido las metas de reserva y de acumulación de dólares, ¿no? Eso en un primer punto. Digo, esto es exigencia del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, esto hace que... Te puedo preguntar, si no lo averiguamos antes que termine el programa, cuando se desglosa la inflación de 2.8, sí, ¿qué es lo que está por debajo del promedio y qué está por encima del promedio? O sea, bueno, ¿qué aumentó por encima de 2.8 y qué aumentó por debajo de 2.8? El rubro que más aumenta en el mes de diciembre, que aumenta un 4%, tiene que ver con transporte. Toda la quita de subsidios, toda la desregulación del sector. Pienso en cuando aumenta el subte, cuando aumenta los colectivos, cuando aumentan los peajes también. Bueno, todo ese rubro crece un 4%, muy por encima del índice inflacionario. Servicios sigue con un 3,4%. A transporte lo pondría en servicios, ¿no? Sí, bueno, pero después está todo lo que tiene que ver con vivienda, agua, electricidad y gas, que son tarifas. Básicamente, bien, eso también crece un 3,4% debido a la regulación. Lo que vos anticipabas un poco en el día de ayer. Lo que yo les decía ayer, digo, ya estamos en un nuevo régimen inflacionario que ya no es... Los servicios van por arriba de la inflación y los bienes van por debajo de la inflación. ¿Se confirmó eso? Se confirmó. Algo que volvió a crecer es el rubro de alimentos, que se venía más o menos estancado, crece un 3,1%. O sea, alimento traccionado por la carne. Traccionado por la carne. Por nobleza obliga, seamos justos, una cuestión estacional de diciembre, ¿no? Exactamente. Bueno, la carne fue uno de los mayores aumentos. ¿Cuánto aumentó la carne en diciembre? Está distribuida por cortes, pero el promedio es de un 11%. Después, por ejemplo, el asado aumenta un 13,5% solo en el mes de diciembre. Eso tiene que ver con la demanda ligada a las fiestas. La fiesta, las reuniones, todo, sí, ¿no? Meto una polémica, pero el gobierno se notó un gran gol. Cuando sale a decir ayer, en el 2025, la inflación fue del 31,8, 31. Sí, que fue la más baja desde el 2017. Es una bandera. Sí, pero hay una trampa ahí.
Hay una trampa que yo quiero traer al presente. Es la más baja de los últimos 8 años, 2017, segundo año del gobierno de Mauricio Macri. Pero en el segundo año del gobierno de Javier Milei no logra bajar la inflación del último año de Cristina Elisa Fernández de Kirchner, de Chris Pajon. Sí. No. Está bien, pero compite, ¿contra quién compite Milei? Cuando vaya a las urnas. Está muy bien, está muy bien lo que decís vos, y estoy de acuerdo con vos. O sea, yo entiendo que un sector mayoritario de la sociedad compara a Milei con más Alberto Fernández y Cristina. Está muy bien, y eso es justo, y hay que analizarlo en esos términos, Sí. porque hay que la sociedad historiza de ese modo, por lo menos los sectores mayoritarios creo que historizan de ese modo. Pero también es justo decir que si vos le imputás al proceso kirchnerista conducido por un Kirchner la cuestión inflacionaria, tenés que decir que cuando Cristina era presidenta en el último año de su mandato, la inflación era más baja que la actual. Sí. Números. No, Después y interpretar los números. Hay una cuestión central, digo, cuando discutimos precios hay que discutir salarios también. No, Digo, ni hablar lo que era ese país. Exactamente, digo, Que no tenía cuando fondo decimos, monetario, el que el salario único- más alto en dólares de la región, hoy literalmente cuando Que uno tenía niveles de revisa el consumo. salario, Tenías estamos últimos en las filas. inflación. No solo que era más baja que ahora, sino que era la tendencia a la baja. La tendencia a la baja. Y con sectores regulados. Yo igual Y con un país que Lo separaría porque inflación es un peso, tiene un peso en sí mismo, más allá del salario y cuánto Está bien. cuánto te hace por adquisitivo yo te real. la tomaría si Macri hubiese dicho, mira, yo asumí con 25 y la dejé en 10. Pero Macri asumió con 25, la dejó en 54. Alberto la asumió en 54 y la dejó en 180. No sé, depende. No, más, ¿no? 200. Sí, más. Pero yo soy justo. O mi análisis, a mi modo de analizar trato de ser justo, trato de ser, ¿cómo sería? Garantista, digamos. En el sentido de que yo le tomo hasta el último... Obvio, sí, yo le sí. tomo hasta noviembre Obvio. del 2023. Porque después la devaluación de diciembre, la del 15 es de Macri y la del 23 es de Milei, ¿no? Porque son decisiones políticas que tomaron, que dispararon la inflación. Sí, hay una cuestión que también, digo, insisto con esto, discutir salarios. Por ejemplo, tomemos los salarios de los trabajadores del sector público, ¿no? Uno de los sectores más perjudicados en este proceso económico de Javier Milei. En este año los salarios aumentaron al ritmo del 15%, mientras que la inflación fue del 31,8%, o sea, muy por debajo de ese ritmo inflacionario. Total. Entonces, si decimos, bueno, la inflación fue la más baja de los últimos 5 o 8 años, sí, pero los salarios también fueron los más bajos de los últimos 5 o 8 años. Hay una cuestión que es central porque tiene que ver con esto, es decir, bueno, ¿qué tan por debajo quedó ese índice promedio de aumento salarial? Porque no es lo mismo una inflación del 31% que salimos a festejar si los salarios están por encima de esa inflación o si acompañan, ¿no? Que Está es la bien. gran discusión. Nobleza obliga, un punto a favor de Juan, diciendo que la sociedad va a comparar la inflación del gobierno de Milei con la inflación del gobierno de Alberto Fernández, de Massa y de Cristina, ¿no? Entonces, hoy la inflación es 30 puntos, el año que viene, o este año mejor dicho, la perspectiva es que pueda llegar a ser 25 o menos de 25, y en el año 27, que es un año electoral, podría llegar a ser rondando los 15 puntos. La sociedad va a llegar al proceso electoral diciendo 15 es menos que 180. Pero ¿qué pasa si en el medio te quedaste sin laburo? No, está bien. No. Las consecuencias, no digo que las consecuencias no existan, no digo que sea inocuo, no digo que la inflación bajó 15 puntos y vos recuperaste salario real, Claro. y estás viviendo bien, y conservás el laburo, y el laburo que tenés es mejor que el anterior. No Sí, estoy sí, diciendo sí, sí. eso. Estoy diciendo, si la discusión va a ser acerca de la inflación, me parece que las cartas van a estar desplegadas arriba de la mesa con mucha claridad. Es la razón por la cual reformó la Constitución y ganó la reelección en el 95, 94, 95, Carlos Menem. Pero con una diferencia, el otro día lo estuve averiguando, si querés te doy los datos precisos, Valentina, que desde el año 89 hasta el año 95 hubo una recuperación del salario real de 29 puntos. Por eso. 29 puntos. Del 89, que fue una gran crisis, que fue la crisis de la hiperinflación, hasta el 95. Y si lo tomás, si lo recortás un poco más y lo ponés, porque en el 95 ya empezaba la crisis del tequila, ¿no? Si lo recortás un poco más y lo ponés hasta el 94, la recuperación del salario real era aún mucho mayor. Por eso ganó Menem. En el 91, 93 arrasaba Menem. Arrasaba. Tanto así que
Bueno. Hay una cuestión igual que creo que queda sobre la mesa. Nosotros decimos, bueno, efectivamente hay un gran consenso social que quizás a la oposición le cuesta o no quiere ver, de decir, bueno, hay un voto que es por inflación baja y dólar apreciado. Efectivamente, digo, las elecciones del 26 de octubre un poco se ganó porque decían, el lunes va a haber una devaluación que vas a perder el 40% de tu poder adquisitivo. Entonces, en esa línea de decir, efectivamente hay un consenso electoral o político que apoya que haya una inflación contenida y un dólar apreciado, esos papeles se le empiezan a quemar al gobierno porque ya no tiene la inflación tan contenida y el dólar tan apreciado. Esas inflaciones cercanas al 1,5%, al 1,8%, es muy difícil volver a ese nivel donde tenés un parámetro hoy de un 2,8%. Eso es una cuestión a tener en cuenta porque, digo, era el gran bastión electoral, decir una inflación contenida y un dólar apreciado. Insisto, hoy la inflación no está contenida y el dólar, si lo atan al ritmo inflacionario, no va a estar tan apreciado. También tenemos que seguir bien de cerca cómo eso puede impactar en términos electorales, porque decimos, bueno, hay una porción de la sociedad que vota porque la inflación está más o menos baja, pero ¿qué pasa cuando esa inflación deja de estar más o menos baja? 2% de inflación para lo que es el parámetro argentino de los últimos tiempos, para mucha gente es inflación controlada. O sea, se parece la yerba, lo que sale el lunes, a lo que sale el lunes que viene. Insisto con esto, digo, en un esquema donde no hay paritarias, no hay discusiones salariales, el macrismo había paritarias, ahora no hay paritarias, entonces cuando estamos en una crisis de la distribución del ingreso a la altura de la cual estamos viviendo, una recesión económica, un parate de la producción industrial, una caída del 8%, caída del consumo, los números empiezan un poco a crujir para el gobierno. Vamos a ir viendo cómo esto también impacta a partir del 1 de febrero en la modificación del tipo de cambio y cómo eso impacta en el traslado hacia los precios. Gracias, Valentina. Te quiero comentar a todos ustedes, si te vas a mudar, presta atención. ¿Viste? Personas que se van a mudar. Atención por si te vas a mudar vos o algún integrante de tu familia, algún amigo, o es un dato que tenés que agendar y tener presente. Transportesargentinos.com.ar hace mudanzas profesionales, llave en mano, son expertos en mudanzas. Van a tu casa, un asesor releva todos los detalles, arma el plan y te da el presupuesto final en el momento. Te entregan las cajas, las cintas, el papel, las etiquetas y si querés también se encargan del embalaje absolutamente completo. El día de la mudanza no tenés que hacer absolutamente nada, desarman, arman los muebles, desinstalan los televisores, las luces, los lavarropas, la vajilla, todo. Y en el destino lo dejan todo instalado y hacen una prueba de funcionamiento para brindarte la garantía. Es espectacular. Muy bueno, te soluciona. La ropa viaja en roperitos, por ejemplo, y llega colgada y perfectamente sin arrugas. Además, trabajás con garantía total y equipos profesionales en cada paso. Entrá a transportesargentinos.com.ar. Transportes Argentinos. Mudanza sin estrés. Andá de nuestra parte y vas a tener una bonificación de parte de Siempre Soy, de AM530, de Somos... ¿Sabes que el dueño Pablo, el dueño del lugar donde vivo, donde alquilo, es fan de este programa, de hace años? Sí, de hecho, hoy me mandó un mensaje, me dice, ¿vas hoy a lo de Flaco? Sí, le mandamos un saludo a Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo Suárez. Pablo Suárez, mandamos un saludo, Pablo hincha de Suárez. Ciclón, como es el propietario del lugar donde vos sos el hincha de Ciclón y le gusta el programa. Sí, hace años. Muy bien, bueno, si se llega a mudar, recomendale transportesargentinos.com.ar. Vos podés saludar a nuestro compañero amigo Diego Stulback. Diego, ¿cómo andás, amigo y compañero? ¿Cómo les va? Me sumo acá al saludo que hizo recién Juan Matías Suárez, A Matías Suárez, ¿no? Ese es el jugador de Rita. Vos estás en el mercado de pase gallina. No, Pablo Suárez, era otro Suárez. Otro Suárez. Escuché Matías, como se está retirando, un jugador estrella de Gallardo, extraordinario. Pensé que el saludo veo que le querés quitar el laburo a Pipo Rossi. Pipo Rossi de repente. Le querés quitar el laburo a Pipo. Fue una confusión producto del momento político que estamos viviendo. Una cabeza de noble. Si haces el mercado de pase, te tenés que terminar cantando, digo, como Pipo. Bueno. Sí, espero que no me hagan cantar. Bueno, rechiflado es mi tristeza. Qué dupla esa es. Llenaríamos estadio. Los Movistar Arena, claro. ¿Podemos hacer el Movistar Arena de Siempre Soy? Sí, no sé si lo llenaríamos, pero lo podemos intentar. Diego, te escuchamos con mucha atención. ¿En qué andás? ¿Qué nos querés comentar? No, digamos, me parece que hace varios días que estamos asistiendo a lo que podría ser una lección, como quien está en una clase y está obligado a tomar una clase sobre algo. Sí. No sé, ¿El profesor quién es? ¿Donaldo? ¿El profesor? Sí, exactamente. El profesor Donaldo, ¿no?
Sí, no solo él, ¿no? Porque ahora podemos ampliar, pero se nos está brindando una clase de lo que podríamos llamar realismo político reaccionario, que es una escuela política, digamos, no es algo que haya inventado Ronaldo. Pero me interesa pensar un segundo sobre en qué consiste esta lección que nos viene al mismo tiempo de todas las aulas, de todas las pantallas, de todos los diarios, de todas las imágenes que estamos consumiendo. Y es lo que tanto se repite, es el fin de una suerte de autonomía del derecho internacional, pero también del derecho interno, del derecho nacional, como manera de regular comportamientos. Esto que se nos dice una y otra vez, ¿no? Es decir, que el derecho internacional no rige. No rige para quienes tienen bombas atómicas, no rigen para quienes tienen un poder que les permite sustraerse de todo tipo de sanción. Que es una situación que también se aplica de a poco al interior de los países, ¿no? Lo estamos viendo incluso al interior de Estados Unidos, esta situación. Pero lo que me interesa profundizar respecto de esto, que es redundante, se dice todo el tiempo, no lo vamos a decir simplemente nosotros también, es que esto trae dos elementos importantes para orientarse en el presente, me parece a mí. La primera es que la guerra, los actos de guerra, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace 2 sábados, el 3 de enero, con la invasión a Venezuela, con la agresión a Venezuela, fue un acto de guerra, ¿no? Fue un acto de guerra. La guerra como poder constituyente, no sé si esta frase es una frase transparente que suena o hay que abrirla más, como medio de crear realidad, como medio de modelar instituciones, como medio de forjar comportamientos sociales. Nosotros en la Argentina ya lo vivimos en el plano de la retórica el 26 de octubre del 2025, ¿no? Cuando el votante argentino mayoritario en las elecciones, no el mayoritario real sobre el padrón, pero el que determinó la mayoría electoral, votó bajo extorsión del gobierno de Trump. Entonces, el acto de guerra, que no siempre es armado, sino que tiene como condición de posibilidad el arma. No, puede ser Scott Bessent comprando pesos. Exactamente, es una forma de enunciación sostenida sobre el arma y la moneda, pero en algunos casos puede ser movilizar barcos de guerra y en otros simplemente hacer operaciones financieras o hacer declaraciones extorsivas. Me interesa mucho que la guerra, como poder constituyente, difunde un afecto en las sociedades, y esto me parece absolutamente clave. Si es constituyente es porque difunde un cierto afecto, que yo creo que lo podemos llamar terror o miedo, que tiene por principal objetivo paralizar a las sociedades, incluso en democracia. Es decir, de vaciar de todo poder, contrapoder a cualquier sociedad, contrapoder institucional, económico, político, colectivo. Y el terror tiene una condición que lo caracteriza y que nosotros conocimos muy bien durante la dictadura, que es que separa el afecto de la fuerza. Es decir, lo que uno siente queda totalmente separado de lo que uno puede. Es decir, uno ve, uno escucha, uno va percibiendo amargamente cómo sus capacidades de actuar en el mundo se repliegan, y entonces la única fuerza que aparece como visible y como presente es la fuerza amenazante. Ahora, la diferencia es que la clase que estamos recibiendo en este momento es una clase muy atractiva, porque se funda en la burla muy justificada a todos aquellos que creen en el derecho puro, a todos los que esgrimen que lo bueno sería que el derecho por sí mismo, en tanto y en cuanto es justo, alcance para contener y limitar el uso de la fuerza. Esa ilusión de abogados, digamos, ¿no? O de parlamentarios, esgrimo la ley y esgrimiéndola, diciendo lo que es justo, logro inhibir la fuerza agresiva. Esto que todos sabemos que no existió nunca, es decir, que en ese sentido la autonomía del derecho no existió nunca, es un objeto digno de burla. Esto decís, Diego, del momento de retroceso se nota en la falta de respuesta callejera, si se quiere, a lo que fue la situación en Venezuela, ¿no? No hubo una gran movilización, uno piensa, no sé, en Europa, en la protesta contra lo que pasa en Gaza, que es masiva y en algunos casos muy fuerte, como en Italia. Acá con lo que pasó en Venezuela no hubo una gran respuesta. No lo hubo en Venezuela y no lo hubo acá, ¿no? Podríamos decirlo. Claro. Es decir, no lo hubo en América Latina, que es la principal agredida, ¿no? Pues se ha invadido un país de América del Sur. No es poca cosa, ¿no? Están los que dicen que esa invasión se justifica por el hecho de que Maduro no había validada la última elección y por lo tanto no era un presidente legítimo. Pero bueno, es una barbaridad absoluta, porque si Estados Unidos se arroga el derecho a sacar por las armas a jefes de Estado,
Entonces ya sabemos lo que nos espera. Cada vez que el gobierno norteamericano considere que un país no cumple ciertos requisitos que a ellos les parecen fundamentales, están digamos, habilitados para usar las armas. Y el acto de las armas no es solamente el acto militar estricto, es el acto ideológico expandido, es lo que todos percibimos. Se discute mucho sobre si en Venezuela hubo negociaciones, si hubo traiciones, si hubo entrega, pero olvidémonos de toda esa dimensión. Pensemos simplemente que lo que se demostró en Venezuela es el avasallamiento tecnológico y militar de Estados Unidos casi sin respuesta. Ese acto es el acto ideológico fundamental. Es el saber que uno tiene amargamente respecto de que la realidad tiene que adecuarse a ese poder. La realidad copiando el arte, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque parecía una película, ¿no? Sí, exactamente. Que ya hay antecedentes en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Wag the Dog. Hay que mencionar una y otra vez la película de Barry Levinson, que salió antes del escándalo de Mónica Lewinsky. O la película Historia de una Nación de Griffith, el clásico de la cinematografía norteamericana, donde aparece el Ku Klux Klan y después aparece el Ku Klux Klan en la vida real, digamos, ¿no? Para dar un ejemplo del más emblemático de la realidad copiando al arte. Lo que vimos el otro día parecía claramente, por lo menos por la descripción de la narrativa, parecía una película, ¿no? Bueno, el gran escritor Ricardo Piglia sabía teorizar muy bien el hecho de que la realidad tiene estructura ficcional. Es decir, está totalmente constituida una y otra vez por narraciones y contranarraciones. Ahora, les quiero nombrar algo más. Sí. Hay un académico llamado Baruch Kimmerling, es hebreo, es israelí, y él lo que formuló ya hace casi 25 años es un término de ciencia política que se llama politicidio. ¿Qué es el politicidio? Es la tendencia que tienen ciertos poderes, él estudió para el caso de Israel sobre Palestina, ¿no? Es decir, el politicidio que Israel comete hace décadas en Palestina. El politicidio es la tendencia que tienen ciertos poderes a operar sobre los pueblos desorganizándolos. Es decir, impidiendo que tengan una unidad política consistente, una unidad legítima, una unidad económica y social legítima. Si el terror manda, el politicidio tendencialmente es inevitable, porque el terror liquida contrapoderes, es decir, liquida todo eso que hace que en un colectivo haya capacidad de autodeterminación. Lo cual hace, me parece a mí, que en este momento político argentino, latinoamericano, si ustedes quieren también mundial, aparezca un problema que yo creo que la política debería tomar como principal objetivo, y si querés como principal autocrítica, porque quizás no está en condiciones de llevar adelante el asunto, que es cómo se lucha contra el miedo que paraliza a una sociedad, que reduce la imaginación, que mete para adentro la autoconfianza de que podemos tener capacidad de tomar decisiones y plantear problemas con lenguaje propio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se replantea de vuelta una escena en donde el terror al politicidio no domine todo? Que yo creo que, tomémoslo como argentinos muy en cuenta, la última elección que tuvimos a la parlamentaria de medio término que citaba hace un rato, estuvo totalmente determinada por eso. No quiero ni pensar qué sería votar hoy, qué sería que haya elecciones hoy en la Argentina y en muchos países de América Latina con los helicópteros norteamericanos sonando como fondo de cada uno de los discursos que se hacen. Y en ese sentido, me parece que hay dos imágenes, con esto termino, pero charlemos lo que quiera, pero termino lo que había preparado como columnita, que es preguntarnos si existen disponibles para nosotros unas imágenes en este momento que no sean imágenes de horror, que no sean solamente imágenes de consumo, de parálisis y miedo. Y me parece que sí tenemos por lo menos dos, que son por supuesto, habría que después que pensarlas políticamente, pero en principio como imágenes. Son las imágenes que con mucha dificultad nos llegan de varias ciudades de Irán y fundamentalmente de varias ciudades de Estados Unidos, que son interesantes porque más allá del contexto específico que podemos analizar, nos muestran cómo son en este momento, a la altura de las actuales formas de control tecnológico, multitudes que se forman masivamente en las calles perdiendo el miedo, el aprendizaje de la pérdida del miedo. Yo creo que esta es la contralección que estamos necesitando. ¿Cómo hace una sociedad aterrorizada para perder el miedo? Como condición de posibilidad de cualquier discusión política. Querido Diego, buenas vacaciones, pasala bien, disfrutá, te lo mereces.
Abrazos a todos por ahí. Nos vemos este año, compañero Diego Stulbach. Ayer tuvimos una reunión casualmente con Juan Luis González. Nos juntamos para planificar el 2026. Ya nos vamos a ir una tanda en un ratito. ¿Digo el nombre del invitado o seguimos jugando a las escondidas? Decí el nombre de pila. Bueno, es periodista, venezolano, vive en Argentina, es autor de una biografía de Hugo Chávez, entre otras cosas, fue diputado venezolano. Insisto, va a decir cosas que muchos de ustedes, los oyentes, quizás no quieran escuchar. Les quiero avisar, porque ya estoy anticipando, de hecho ya estoy recibiendo algunos mensajes en ese sentido, ¿no? Se llama Modesto, su nombre de pila. Modesto. ¿Le digo el nombre y apellido? Dale. Modesto es el nombre de pila, pero es Modesto, pero su apellido es Guerrero. O sea, es un guerrero modesto, o un modesto guerrero. Estará conversando con nosotros, biógrafo de Hugo Chávez. En un ratito a las 11:20. Estará aquí de cuerpo presente. Pero antes le quiero recordar a todos ustedes que pueden darse una escapada a postanatural.com.ar y vivir el verano que se merecen, descubrir el equilibrio perfecto entre el confort, el relax y la diversión. Piletas al aire libre, spa, masajes, gastronomía de excelencia. Tenés cancha de tenis, tenés pileta, agua calentita. Momento ideal para ir a Tandil aparte, estos son los meses. Senderos, tenés los apart, que es como tener una casa en la montaña, es muy lindo. Y tiene como para 5 o 6 personas, puede ser una familia completa, amigos, amigas, parejas y demás. Servicio exclusivo de un hotel, si querés ya, viste, bacán. Vas caminando en bata por el pasillo del hotel, ¿no? En pareja, en familia o con amigos. Esta primavera, este verano, bueno, primavera ya pasó, en el verano, ¿no? Tandilespodanatural.com.ar. Andá de nuestra parte, importante que vayas de nuestra parte, de parte de Siempre Soy. Posta Natural, tu descanso naturalmente. El desayuno es tremendo, te digo, sí. El desayuno es tremendo. Hay que desayunar un poco, llegás un poco tarde y tirás hasta las 2 o 3 de la tarde. Una citita en el medio, capaz. Clavar siesta, sí, la siesta. ¿Vos sos pro siesta? Sí. Soy talibán de la siesta. ¿Viste? ¿Sí? Sí, voy a decir algo igual un poco que ojo con los fundamentalistas de la... Ojo con lo que vas a decir, que te pueden perjudicar solo. La siesta van a matar, pero la siesta... ¡Cuídate! La siesta de media hora la banco a las piñas, La siesta de media hora... ¿Qué decir eso? La power nap. Power nap. Sí. What the fuck? Power nap, la siesta reparadora, la siesta que te da poder. Hay un tip que es, vos te tomás un cafecito negro y te vas a dormir media horita. Claro. En la media horita que vos te dormís, empieza a hacer el efecto del café. Entonces te levantás arriba y con el efecto de la cafeína. El café veloz. El famoso café veloz de Diego Maradona. Power nap. ¿Esta la tenías vos? Sí, es una siesta reparadora. Hay una tendencia, que dicho sea paso, hay muchos estudios que se divulgan en los médicos, en los medios de comunicación, que dice que la siesta no puede durar más de 45 minutos. Las grandes empresas, las multinacionales, incluso, no sé, Mercado Libre, Google, no me digas que te pagan la siesta. Tienen un siestario. Labure, muchachos. Tienen un siestario donde vos vas, dormís media horita y volvés a tu puesto de trabajo. Tienen un siestario. Es que si dura más de 45 minutos ya no te levantás, No. Yo, para mí... Si dormís 1 hora y media, salís herido. Yo creo que a mí me gusta la siesta que se las pedís prestadas a la muerte. O sea, que te despertás y no sabes en qué mundo... ¿Siesta con alarma o sin alarma? No, siesta. ¿Siesta en la cama o en el sillón? Pasa? Se está riendo el operator, ¿no? No, claro. Pará, voy a hacer una pregunta polémica. ¿Siesta con la persiana baja o la persiana levantada? No, persiana baja, oscuridad total, sarcófago. Yo no me duermo. Sarcófago total. Sarcófago, esa es de mania con los años. Yo hoy no me duermo si no hay oscuridad. Si hay una de las pocas cosas que yo me he tomado en serio en mi vida es dormir. ¿Siesta con sábana adentro o sábana por fuera? O sea, como si estuvieras a dormir, como te vas a dormir a la noche, pero a la tarde. Todo completamente. No te digo clavarte en pijama, no te digo tanto, pero a una estación. Pero para mí es importante la siesta, Clave.
Sí. No me Bueno, gusta. Perón decía que dormía siesta porque era como amanecer 2 veces. Eso decía. Hay una frase de Perón La para tiramos, todo. vamos a tirar frase de Perón. Hay frase de Perón para Hay determinadas provincias, localidades en Argentina que está estipulado el horario de la siesta. Santiago del Estero, por ejemplo. La Rioja, una vez fui a La Rioja en verano y No podés. De la 1 a las 5 de la tarde está todo cerrado, el banco desaparece la cerrado. especie humana. Pero claro. Es la película esa de Will Smith que camina solo con un perro y no hay nadie. Sí. Nadie. Lo que pasa es que la temperatura te obliga a guardarte. O sea, hay lugares Te invita donde- a la siesta. Te invita o te empuja a la siesta. Está muy bien. Bueno, hemos desperdiciado algunos minutos, pero hemos contado. La siesta es fundamental. Vamos a una tanda. Cuando volvamos estará el doctor Juan Luis González. Negacionismo climático, el ajuste de Milei en todo lo que es el sistema de manejo del fuego y cómo la nueva derecha tiene a este tema como uno de sus corazones en todo el mundo. Y además estará el compañero Eduardo Aníbal Fabregat. Con el documental que habla de una especie en extinción, Cover Up, un periodista en las trincheras. Muy bien. Y en un ratito, Modesto Emilio Guerrero, biógrafo de Hugo Chávez, de Cuerpo Presente, hablando de Chávez, de Venezuela, de actualidad. Ya volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes.
siempre soy. Daniel Tonetti en la mañana de la radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Juan González, el periodista. Bájese del escritorio, señor, por favor, que tiene que hacer una columna. El mejor tema del fútbol argentino. En 10 días estamos en la cancha de Ciclón. Viernes 23, 5. Los horarios no puso Chiquitapia, ¿no? Nos está matando. El viernes a las 5 de la tarde, en pleno verano. No labura nadie. Un día laboral, pero bueno, vamos a hacer lo posible para estar. ¿Vieron que me miran todo, ok. Vieron que este es parte de la columna. Hay una situación muy grave en la Patagonia ocurriendo. Se está prendiendo fuego una gran parte. En estos días llovió, se espera mañana llueva, quizás esté un poco mejor, esperemos. Sí, pero hoy decían que se habían reactivado los focos. Exactamente. Entonces quería hablar un poco de esto. No es casual, sino que las consecuencias de tener un negacionista del cambio climático como Javier Milei, ahora vamos a escuchar un poco a él, tiene consecuencias en la realidad. Así vamos a hablar un poco de lo que está haciendo el gobierno en tema de ajuste en materia presupuestaria, en manejo del fuego, y relacionándonos con un capítulo más de la historia del negacionismo de la nueva derecha. El negacionismo funciona en varias capas, pero hay una línea que uno puede conectar inmediatamente a decir, no son 30.000, con el cambio climático no existe, a pesar de que nos pueden parecer temas separados, tienen algo muy en común, que es la negación de bases empíricas reales o también la tierra es plana. O sea, es el mismo gobierno que hace 2 meses le abrió la puerta a Cámara de Diputados a los antivacunas. Bueno, todo habita dentro de un espacio en común. Milei, como Bolsonaro, como Trump, era un negacionista de cambio climático duro y parejo. Después eso cambió. Vamos a escuchar a Javier Milei en el 2021, lo que decía, esto también es saga de cosas que Milei no mintió ni sorprendió. O sea, en el 2021, ya cuando se lanzó diputado, decía esto. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones, van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo. Este era Milei en el 2021. Esta es una línea que pocos líderes de nueva derecha tienen. Trump, Bolsonaro, Abascal y Orbán de Hungría, por ejemplo, que después ni siquiera el propio Milei mantuvo. Si se acuerdan, en el debate presidencial hubo cierto ruido con esto, donde Milei pasa de la línea de negacionismo climático duro y puro, lo que acabamos de escuchar, de no existe, es una mentira, hay un cambio que está ocurriendo, pero esta es la otra línea de la nueva derecha, que es lo que viene siendo Milei ahora, que es que cada tanto el ciclo natural del mundo es que cada tanto sube y baje la temperatura. O sea, que existe un cambio climático, pero no es culpa del hombre, que esto tiene una derivación muy concreta. Bueno, ¿qué hizo Milei cuando llegó al gobierno? Primero pasó el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que es el organismo que coordina el control del fuego tanto a nivel provincial, nacional y regional, a seguridad. Lo sacó de medio ambiente y lo pasó a seguridad. La ley bases, la primera, la que se bajó, estaba la derogación de la ley de manejo del fuego y la ley de tierras. Eso al final no termina sucediendo, pero sí Adorni anunció ahora, en este enero, que la van a querer sacar en extraordinarias, ahora en febrero. Esto es muy importante. La ley de tierras regula la cantidad de extranjeros que pueden comprar tierras argentinas, y la ley de manejo del fuego no permite que se compren tierras que acaban de ser quemadas, ¿no? Evitando la especulación. Esto va a entrar ahora, en febrero, en unos días nada más, a ser debatido en el Congreso. Junto a eso, un fuertísimo recorte en el área presupuestaria. En el 2024 el Gobierno Nacional ejecutó el 22% del presupuesto estatal asignado al Servicio de Manejo del Fuego, o sea, el 22%, el 78% quedó afuera. En el 2025 también se ejecutó, 75% ejecutó en este caso, o sea, solo quedó un 25% afuera. En el presupuesto 2026, que se aprobó hace poco, entre paréntesis, sí. Nacho Torres, que ahora está de nuevo en el modo subcomandante Torres, bueno, todos sus diputados y todos sus senadores votaron este presupuesto que implica un recorte para el área de Servicio Nacional de Manejo del Fuego de 70% comparado al 2023. Esto es un ajuste brutal, ¿no? ¿Cuánto cobra? En términos reales. En términos reales.
¿Cuánto cobra un brigadista que está ahora y desde el 6 de diciembre combatiendo con el contrafuego en la Patagonia? 450 brigadistas había, 25 echó el gobierno de Javier Milei. ¿Cuánto cobra? No lo sé, me lo puedo imaginar. ¿Te animás a tirar un número? Dale, 1.200.000 pesos. 860.000 pesos. Y estos son los del sur, que son los que más cobran. ¿Puede cobrar algún tipo de bonificación, algún extra, algo de esos? ¿No? Es el suelo básico, ¿no? sí. Me imagino que debe haber algo más para redondear, ¿no? Sí, pero es una situación muy... Sí, está claro que el básico es está por debajo de la canasta, ¿no? Absolutamente precaria. Los que trasladaron a la Patagonia, pues estos están en la Patagonia, los que trasladaron, por ejemplo, los del norte cobran menos, porque la Patagonia tiene un plus, cobran 600.000 pesos. O sea, al brigadier que mandaron a combatir el fuego cobra 600.000 pesos que no te alcanza, digamos, ni para pagar un alquiler. A eso se Además le suma. Es un trabajo que uno infiere debe que ser pone especializado. En peligro su vida. Ni hablar lo que uno pone en juego, ¿no? Pero además es un trabajo que tenés que estar formado para hacer eso, no es un trabajo para cualquiera, ¿no? Exactamente. No solo eso, sino algo mencionabas, Parques Nacionales, que es el cuerpo que más brigadistas tiene en la nación, pasó de 440 brigadistas en diciembre del 23 a 390. Son 50 personas, puede parecer poco, pero en la proporción es mucho. Mucha de esta gente se fue por esto. Esto te lo cuenta el propio brigadista. Acá tenés que salir a laburar de Uber porque con 800.000 pesos no pagas. Bueno, esta es la gente que hoy está intentando luchar contra el fuego. Esto en términos concretos de lo que viene haciendo el gobierno. Ahora, este negacionismo climático es uno de los corazones de en la nueva derecha. Decíamos, en Brasil, Bolsonaro fue uno de sus grandes propulsores de negacionismo climático. Estuve viendo un trabajo que hizo Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, fue parlamentarista en Europa hasta hace no tanto. En 2022, hace no tanto, para ver cómo Relato se cruza con negocios, el 80% de los aportes a la campaña de Bolsonaro tenía 33 de los 50 mayores donantes tenían vínculos con la agroindustria. Contribuyeron con 200.000 reales al menos cada uno. Durante el gobierno de Bolsonaro, que tenía a su canciller Ernesto Araujo, a usted debe sonar, Dani, que decía abrir la Amazonia, textual, de Araujo cuando era canciller de Bolsonaro. Abrir la Amazonia a las inversiones privadas es la única manera de protegerla. Bueno, durante el gobierno... el primer canciller de Jair Bolsonaro, ¿no? Exactamente. Durante el gobierno de Bolsonaro se talaron 745 millones de árboles en la Amazonia, una superficie equivalente a 13.000 kilómetros cuadrados. Lo que es la mayor deforestación de la que se tiene registro en este siglo en Brasil, lo que habla de cómo esta tesis negacionista de cambio climático se termina traduciendo en algo muy concreto, ¿no? Termina en un ajuste, en una crisis muy fuerte. Estamos en un momento más muy complejo de la nueva derecha y el cambio climático, porque con esto antes hablaba Diego, ¿no? De cómo Trump está copando el mundo. Bueno, está teniendo efectos muy fuertes en todo el mundo que se plantaba contra el cambio climático, por ejemplo. Abascal también ha hecho algunas declaraciones. Abascal, con la excusa de cambio climático, textual de Abascal, lo que están haciendo es restarnos libertad, decirnos qué tenemos que comer y que debemos tener menos hijos y que no tenemos que andar en coche. Abascal, como otros líderes de la nueva derecha, vuelve a cruzar cambio climático con negocios. Una filtración de Wikileaks demostró que entre los grandes financieros de la campaña de Abascal, la última está el dueño, un pope de la construcción, Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, un dueño de una pesticida, Ignacio Esquer de Oñate, secretario de Administración del Consejo de Fertibería. Bueno, se cruzan y así tengo varios casos anotados. Esto viene a tener una traducción en la realidad. En octubre la Net Zero Banking Alliance anunció que deja de existir. Esta era una red de los bancos más importantes del mundo para reducir emisiones de carbono. Bueno, anunció que deja de existir directamente en octubre. Esto fue un gran boom en el mundo ecologista. En octubre Bill Gates, esto lo pueden googlear, lo subió el propio Bill Gates a su página, sacó, que es uno de los grandes líderes contra la lucha del cambio, a favor de cuidar al medio ambiente,
sacó una carta muy rara donde se sube a varios argumentos de la nueva derecha diciendo que está pasado apocalíptico los ecologistas en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Lo cito textual a Bill Gates, 28 de octubre, hace poco. Sé que algunos defensores del cambio climático no estarán de acuerdo conmigo, me llamarán hipócrita debido a mi propia huella de carbono, o verán esto como una forma furtiva de argumentar que no deberíamos tomar en serio el cambio climático. O sea, ya sabe él que se está metiendo en una polémica. Esto fue muy festejado en el mundo de la nueva derecha yankee. Estoy hablando de Bill Gates. Antes le mencioné el caso de la Net Zero Banking Alliance. Ford también anunció que deja tenía toda una gama de coches que estaba sacando, ahora le digo exactamente cuál, que cuidan el medio ambiente. También lo anunció que se retira. O sea, toda esta tesis negacionista del cambio climático de la nueva derecha está teniendo efectos muy concretos. Lo estamos viendo en la Patagonia. Le nombré el caso de Brasil, acabo de nombrar 2 casos internacionales en donde se cruzan. Si quieren buscar más, en internet está el estudio que hizo Miguel Urbán de cómo cruzan negocios con esta lógica de luchar contra el cambio climático. Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos. Hay un estudio muy bueno también en otra línea que hizo ¿cómo se llama? La Climate Social Science Network, que muestra esto. Me voy a Europa. Como el Instituto Mises, hace poco fue una gran, tuvo repercusión en Argentina porque Bloch, el autor que recomendó Milei, es uno de los popes del Instituto Mises, donde le dieron un premio a Milei. Instituto Mises antes de 2016 no tenía ni un texto de anti-cambio climático. En 2016 lo saben, asume Donald Trump, de ahí lo convierte en una de sus grandes banderas. Bueno, hay un estudio muy bueno de la Climate Social Science Network, CSSN, que muestra cómo el Mises, que se carga esta bandera de decir toda una mentira al cambio climático, empieza a ser auspiciado en 2016 en adelante por una empresa de cigarrillos de tabaco en Estados Unidos, una empresa de minería de Alemania y una de metal de España. Entonces lo que les quiero decir, podemos hablar un rato largo de esto, pero hay que meterlo dentro del negacionismo que la nueva derecha tiene. Esto tiene efectos en la práctica, lo estamos viendo en la Patagonia y también en el mundo, así que va a estar atentos. Gracias, querido Juan Luis González. Quiero agradecer a Nani Cocina Armenia. Vayan de nuestra parte si quieren ir a comer cocina armenia en elaboración artesanal. Un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura, la amistad. Se come rico, sabroso. Vayan de nuestra parte, van a ser muy bien tratados. Y las ofertas de ECAS, tenemos las ofertas de ECAS, duraznos secas, producidos en Bowen, Mendoza. El kilo 2.500 pesos. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Claro, sí. Abasto en Villa Crespo, Serrano 461, en el Abasto en Almagro, en Montegrande y en La Matanza. En La Matanza hay uno en Monseñor Bufano 2201, en la esquina. Vayan de nuestra parte, van a ser muy bien tratados. Y me están pidiendo que reitere el dato de la mudanza. Si te querés mudar, presta atención, Transportesargentinos.com.ar hace mudanzas profesionales, llave en mano, son expertos en mudanzas. Transportesargentinos.com.ar, andá de nuestra parte que vas a ser muy bien tratado. Querido Eduardo Aníbal Fabregat, en minutos nada más estará Modesto Emilio Guerrero, periodista, vive en Argentina, autor de la biografía de Hugo Chávez, fue diputado venezolano. Vamos a hablar de Venezuela, de Chávez, de Maduro, de la situación de la región en minutos con Modesto Emilio Guerrero. Bueno, el rol de Estados Unidos también tiene un peso muy específico en el documental que subió Netflix, decíamos, a fines del año pasado, y que va aunque habla de cosas muy antiguas y otras no tanto, está muy en sintonía con lo que sucede en el mundo hoy en el rubro de la política, del rol de Estados Unidos, de policía del mundo y del rol del periodismo. A ver, el documental se llama Cover Up, un periodista en las trincheras, y se enfoca en Seymour Hersh, un periodista veterano, está al borde de los 90 años y sigue laburando, está haciendo investigaciones sobre Gaza y el rol del ejército israelí, el genocidio que está llevando a cabo allí. Pero es un retrato de un modo de hacer periodismo, hoy ya terminado si se quiere, sobre todo en lo que hace a búsqueda de fuentes, chequeo de datos y todas esas cuestiones, pero también de cómo aún en lugares de peso, como la agencia AP, como el New York Times, este hombre, Seymour Hersh, tuvo que aprender a moverse porque inevitablemente terminaba pisando callos. Y cuando digo pisando callos, y para poner un poco en foco quién es Seymour Hersh, es un tipo que develó un hecho
que empieza a terminar con la intervención estadounidense en Vietnam, porque es el tipo que revela la masacre de My Lai. La masacre de My Lai es el ejército estadounidense entrando a liquidar a toda una aldea para subir las cifras de bajas del Vietcong. Está bien, subieron las cifras de bajas del Vietcong asesinando a mujeres y niños, y un poco eso es también lo que está investigando en Gaza. Y lo reveló desde la agencia AP en un momento en el que sus colegas iban a las conferencias de prensa del ejército estadounidense, y todo esto se ve en el documental. Hay filmaciones de época muy importantes, muy reveladoras de lo que era el laburo del periodismo en ese momento y en qué contexto, y muchos se limitaban a escuchar el informe del ejército estadounidense sobre Vietnam. Ha habido tantas bajas del Vietcong, mientras Seymour Hersh, y esto lo cuenta en el documental, mientras sus colegas se iban a almorzar tranquis, él se quedaba recorriendo los pasillos del Pentágono, donde estaba radicado, y hablaba con oficiales de medio rango que le iban develando pequeñas puntas de las cuales él iba tirando los hilos, y así terminó revelando esta masacre de My Lai, que no fue la única que se produjo en varios poblados, precisamente por esta necesidad del ejército de subir las cifras y mostrar éxitos en Vietnam que estaban muy lejos de verificarse en la realidad. El recorrido de Seymour Hersh, que a lo largo del documental es un periodista bien a la vieja escuela, tiene menos pulga que un tiburón, es un áspero total. Hay un editor de él que dice siempre tuvo la mecha corta. Es un tipo grande, tiene 88 años en este momento. Pero en su historial también están investigaciones que hizo sobre la sospechosa destrucción del gasoducto Nord Stream, ahora hace muy poquito, en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania. Continuó el tema Watergate, porque recordemos que Watergate lo destapa el Washington Post, y de hecho habla Bob Woodward en este documental, que es una aparición rara, no aparece tanto en cámara Bob Woodward, y habla de cómo para el Washington Post fue muy importante que Seymour Hersh desde el New York Times siguiera el tema, buscara nuevas puntas del hecho de Watergate. Lo que dice Woodward es, si nosotros hubiéramos sido los únicos que hablaban de esto, quizá Watergate no hubiera terminado en la renuncia de Nixon. Fue muy importante que el medio, el New York Times, tomara ese tema, y Seymour Hersh, que reconoce obviamente el rol del Washington Post, aporta nuevos datos y nuevas cuestiones y nuevas investigaciones que terminan de armar todo el tema Watergate y llevan a la renuncia de Nixon. Y muy cercano también en el tiempo, Seymour Hersh es el tipo que revela las fotos de las torturas del ejército estadounidense en Abu Ghraib. ¿Recuerdan esas fotos de los soldados sonriendo con un preso agarrado con una correa de perro y todas las torturas a las que fueron sometidas? Fue otro de los descubrimientos de Seymour Hersh. ¿Eso no lo desclasifica también Wikileaks? Después, también, los directores de esta película, Laura Poitras y Mark Obenhaus, también hicieron un documental sobre Edward Snowden, sobre el tipo que reveló, el ex espía que reveló unas cuantas mugres del ejército. Que está exiliado en Rusia, ¿no? Claro. Con lo cual es muy interesante por la resonancia que tiene y el modo en el que te muestra cómo Estados Unidos tiene una línea de conducta. Aparece varias veces Kissinger y su rol en Chile, hay imágenes de Allende, hay imágenes que tienen que ver con este Sud y que inevitablemente relacionas también con Venezuela. Y también se permite mostrar que hasta este tipo, que es una leyenda del periodismo de investigación, que hizo grandes investigaciones, en un momento metió la gamba, escribió un libro sobre Kennedy, un libro muy incómodo sobre Kennedy. ¿Sobre JFK? Claro, JFK, que está como santificado en por varios John Fitzgerald. Sí, claro, y tuvo que retirar un capítulo porque a él mismo lo engañaron con unas cartas, supuestas cartas entre Kennedy y Marilyn Monroe, que eran falsas, que eran falsificaciones. De hecho, el tipo que las falsificó terminó 7 años preso. Sí. Pero hasta los grandes popes de la investigación... Lo que no es falsa es que Marilyn le cantó el feliz cumpleaños. No, pero esto era... Eso el tipo está el video, se basó en supuestos documentos que no eran reales. Pero el tipo hace un mea culpa, dice, bueno, nosotros también metemos la gamba. Acá lo hizo Silvia Zuller con Menem, ¿no? Claro. Que le cantó el feliz cumpleaños. Algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, muy interesante para ver
un tipo de periodismo lamentablemente en retirada, el periodismo de investigación riguroso, con chequeo de fuentes, con reserva de fuentes también, y también esta cuestión de cómo Estados Unidos no es nueva su actitud de policía del mundo y de además de cometer crímenes, delitos en pos de un supuesto imperativo moral. Cover Up, un periodista en las trincheras, está en Netflix y es una excelente opción para estos tiempos turbulentos. Gracias, querido Eduardo. También queremos agradecer a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de Last Generation. Cafebantú.com.ar, @Café Bantú en Instagram. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Vamos a ir a una tanda pequeña. Cuando volvamos, estará conversando con nosotros. Prendemos las cámaras, así que Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano, vive en Argentina, biógrafo de Hugo Chávez y fue diputado venezolano. Vamos a estar conversando con él. Ya volvemos. Siempre soy con Daniel Tonietti. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
siempre soy. Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Me gusta la gente. Bueno, prendemos las cámaras. Gracias ahí con la presencia de Muhammad Ali. Está con nosotros Modesto Emilio Guerrero. Nació en Venezuela, vive en Argentina desde el año 1993, compartiendo su vida obviamente entre Caracas y la ciudad de Buenos Aires. Es periodista, escritor, ensayista. Fue diputado en el año 83. Militó en el movimiento venezolano obrero y en el año 2007 fundó el Partido Unido Socialista de Venezuela, el PCV, en Buenos Aires. Es autor de varios libros que tienen como eje fundamental una figura probablemente de las más importantes de la historia de Venezuela y de América Latina. Estamos hablando de Hugo Chávez Frías. Chávez, el hombre que desafió la historia, quien inventó a Chávez, y además del libro Venezuela 10 años después, dilemas de la revolución bolivariana. Modesto, primero muchísimas gracias por venir, un gusto tenerte aquí en el programa. Es un placer estar acá. Bueno, primeras preguntas que tengo para hacerte, Modesto. ¿Estás teniendo comunicaciones con Caracas, con Venezuela? ¿Qué es lo que te están diciendo a propósito de la situación actual después de los hechos del 3 de enero? Desde el 3 de enero a las 2:45 aproximadamente, que me despertaron con una llamada que yo no escuchaba y siguió hasta que me despertaron. No he podido dejar de tener relaciones telefónicas con una decena o docena de personas, todos relacionados con la política, algunos con la vida oficial de funcionarios, la mayoría no, la mayoría son dirigentes políticos o dirigentes sociales, sindicales sobre todo, que tienen mucha actividad en barrios, o viejos militantes que están en barrios y que sirven como testeo, como termómetro del estado de situación, ese que todavía no aparece en una encuesta, en ninguna encuesta. Hay un estudio hecho por The Economist, lo publicó hoy, The Economist creo que lo publicó hoy o ayer, me lo mandaron hoy. No sé si es un estudio o es una apreciación sobre datos sueltos. Yo publiqué en el diario Tiempo Argentino acá una apreciación sobre datos sueltos del estado de situación de la gente, cómo percibió la gente el ataque imperial. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es malo, lamentable. Trágico no, porque ya la tragedia pasó, murieron más de 150 personas. 150 es el número. Sí, más de 150. Más de 150. Sí. No es el número que se venía... No, primero fue 30, después fue 40, después fue 80, después fue 100. Correcto. Después fue 120. Sí. La primera persona que dice que hubo más de 150, que yo escucho, sos vos, ¿eh? Sí, es la suma de lo que declaró Diosdado Cabello en nombre del gobierno y lo que no suma, porque no hay forma de reconocer los cuerpos. Bien. Algunos cuerpos fueron despedazados. Mutilados. Despedazados. Bien. No hay forma de reconocerlos. Quiero preguntarte, estamos con Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano que vive acá en la Argentina, biógrafo de Chávez. ¿Qué pasó el 3 de enero? Hubo un asalto imperial a un gobierno que le facilitó la tarea, pero no de manera consciente o propositiva. Se la facilitó el estado de situación interna y se la facilitaron también los amigos, entre comillas, externos. Ni Rusia ni China quisieron hacer algo más de ir a la mesa del Consejo de Seguridad, donde nada se resuelve, salvo para los 5 dueños del Consejo de Seguridad. Ellos se replegaron ahí y se escondieron ahí. Rusia y China, los amigos, el que armó a Venezuela desde el año 2007, Rusia, y el que le compra la mayor cantidad de petróleo y estaba poniendo inestable al sistema imperial del dólar norteamericano. Y los otros amigos latinoamericanos, socios, amigos, compadres, que serían Lula, México y Colombia, los 3 países más fuertes de América Latina, hicieron lo que no se debe hacer con un amigo. Lula primero le impidió entrar a los BRICS,
con los BRIC hubiera sido muy difícil a Estados Unidos hacer lo que hizo de la manera como lo hizo. Hubieran hecho otra cosa, pero eso no lo pueden hacer con un país de los BRIC. No puedes imaginar a Estados Unidos invadiendo o haciendo esta locura en un país de los BRIC hoy. Recordemos, pongamos en autos a la audiencia, es que primero Lula no reconoce el triunfo de julio. Correcto. Del año 24. Del año 24 de Nicolás Maduro, que es una elección que fue muy objetada en el amplio sentido de la palabra objetada, por un lado, y por otro lado veta el ingreso de a los Son las BRICS. dos medidas. Lo primero, podemos concederle a Lula su derecho de opinión, como Petro tuvo el derecho de opinión de dos derechos de opinión. Uno, creer que hubo fraude o algo parecido a un fraude, dijo él, y dos, que él opina que en Venezuela no hay democracia. También es un derecho de opinión. Yo en la opinión no me meto, porque es un derecho sagrado de la gente, sobre todo en política. ¿Vos crees que Lula, al vetar el ingreso de Venezuela a BRIC, la liberó, la dejó, la abandonó? La debilitó, porque primero, Brasil es la séptima potencia del planeta. Es un país. Y es la potencia regional. Es la potencia regional. Estados Unidos se va a cuidar mucho de tocar si Lula está al lado de Venezuela o de cualquier otro país, sea Bolivia, cualquiera. Dos, México hizo las declaraciones clásicas de un país que tiene como doctrina una diplomacia sagrada y de oro. La doctrina Estrada, ¿no? Correcto. Sagrada y de oro, pero es inútil. Claro. Para casos así es inútil. Bueno, a Cuba le ha servido a lo largo de la historia, ¿no? Desde el año 62 le ha servido, porque junto con la doctrina... Es el único país, hay que decir México, ¿no? que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? Históricamente. Y es una cosa, el otro día lo decía Claudia, es una cosa que México incluso ha sostenido a lo largo de la historia, incluso con gobiernos como el de Fox, ¿no? Con el famoso es doctrina come si te vas, ¿no? El famoso doctrina, come si te vas con Fidel Castro, ¿no? Es doctrina de Estado como en Brasil. Bueno, pero México dejó sola a Venezuela, porque con una declaración, con el peso de México en la economía norteamericana, cuando critico a alguien en funciones de gobierno, yo me pongo en su lugar para preguntarme qué haría yo en su lugar. Claro. Bueno, yo no habría hecho lo que Claudia... Pero no estás en ese lugar. No estoy, pero bueno, es el derecho a opinar, de construcción de opinión. Sheinbaum, ¿qué hizo? Dijo, está mal si lo hacen. ¿Qué significa eso? Háganlo, pero está mal. ¿Okay? Esto hablaste también de la situación interna como uno de los factores que... Sí, y la tercera es Petro. Petro es parte del problema en forma estructural, poblacional. Es parte del problema. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay 6 millones de colombianos. Son 3 generaciones de familias colombianas que hay en Venezuela. ¿En Venezuela hay 6 millones de colombianos? Desde los años 60. Los migrantes de la violencia de Colombia, ¿a dónde iban a ir? ¿Al Mar Caribe o a Venezuela? Y además, producto del crecimiento del boom petrolero de los 70, ¿no? Claro, Venezuela tuvo prosperidad parcial, cortada mucho tiempo, entonces absorbió población no solo de Colombia, de Perú, de media América Latina fueron a Venezuela. Entonces, eso significó dejarla sola. La aislaron, pero no porque dijeron aislémosla como hizo Argentina o Chile. No, la dejaron sola, o sea, no hicieron nada para respaldar, para impedir un ataque que ellos sabían, porque media planeta sabía que iban a atacar. Bien, pregunto, ¿vos te imaginabas una operación militar de estas características o te sorprendiste el 3 de enero? De estas características no, porque eso es imposible salvo que tengas una novia en la CIA. Pero sí dije a una radio española que me entrevistó hace 20 días que era inevitable el ataque. ¿Cómo? Le dije, si fuera brujo le inventaría, si fuera especulador también, si fuera amante de una mujer del Pentágono también se lo diría, porque le digo que me robe un papel y que me diga el dato, pero no hay manera. Era inevitable. Era inevitable en términos políticos, porque tú no mueves el Gerald Ford. No solo eso, todo era el 12% de la Fuerza Armada norteamericana. ¿El 12%? Es lo que dice uno de los expertos del Pentágono que se fue del Pentágono. El 12% del aparato militar... Uno ve lo que fue en la madrugada del 3 de enero, 150 aviones. Ni en Irak. 150 aviones a la vez, ¿no? Sí. Ocupando el espacio aéreo. Pero los F-15, F-18. Pero con un detalle, es la primera guerra algorítmica
en práctica, en experimentación. ¿Qué es una guerra algorítmica? Que se hace todo mediante algoritmos, por eso pudieron entrar sin que los detectaran. Además de que hubo un traidor que ordenó apagar algunos circuitos, sin ese traidor hubieran entrado igual. Otra cosa no había escuchado, ¿no? Y sí. Sí que. El general Esteban, ahora olvidé el apellido. ¿Hubo traición? Hubo una entrega o una facilitación, si quieres ponerlo con cuidado. Ese general está destituido por Delcy Rodríguez, no fue procesado, es un grave error, no se puede no procesar a un general que entregó a un presidente. Bien, es un tema muy sensible. Sí, entregar, porque la gran pregunta que subyace acá es, ¿hubo traición o no hubo traición? De ese general seguro. Ayer conversábamos con Breno Alman y Breno Alman nos dijo a nosotros, seguramente hubo una traición operativa, pero no hubo una traición política. Bueno, esta es la traición operativa, la del general que estaba a cargo de la custodia, ¿no? A cargo del grupo de la custodia, el único que podía saber en qué momento iba al baño, abrían la puerta, cerraban la puerta, estaba con Cilia o no estaba con Cilia, el único que podía saber cuándo estaban prestas las armas para defenderlo o cuando estaban fuera de a juzgar por la actitud que ha tenido Delcy Rodríguez de un primer momento, que fue la primera voz del chavismo diciendo le pedimos que haya una prueba de vida sobre el presidente Nicolás Maduro, a juzgar por la actitud que ha tenido Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y demás, como para definir a las personas más importantes y Jorge del chavismo, y de Jorge Rodríguez hijo, que es el hermano de Delcy, el presidente de la Asamblea Nacional, todos primero reconociendo que el presidente es Maduro, que fue secuestrado, que es un prisionero de guerra, y reclamando su libertad. O sea, a priori la traición política no se ve. No se ve. Yo me corregí en eso porque el problema de este conflicto en Venezuela es que al no haber participado el actor social, al haber estado vaciado de pueblo o actor social, llámelos como lo llames al sujeto, pero un conflicto nacional sin actor social es un conflicto de aparatos. El aparato militar imperial contra el aparato de gobierno de Miraflores. ¿Por qué no aparece esto el actor Bien, social? Ahí está el secreto de por qué las cosas se dieron como se dieron y sobre todo por qué se creó desde la madrugada del día 3 una espesa bruma maloliente a nivel internacional de creación de libretos, de guiones, de infundios, de confusiones, de teorías conspirativas. ¿Cuáles fueron esos infundios, esos libretos, esas confusiones, esas teorías conspirativas? El Telegraph de Londres, por ejemplo, armó con otros diarios que le hicieron la coordinación una teoría según la cual Delcy Rodríguez en persona lo entregó. ¿Ok? Y eso salió en varios programas de YouTube. ¿Vos eso no lo crees? No lo creo. Lo creí en un primer momento cuando las piezas no cuadraban, porque era muy sencilla la cuenta, por sentido común, pero luego completé la información y cambié. Si habían 5 y hay 4, y el quinto que está preso es el que salió. O sea, no está. Y los otros 4 gobiernan. ¿Cómo explicas que gobiernan los 4? Bueno, luego se supo que hay un pacto que viene desde Grenell un año atrás y que ese pacto... Vamos a parar un segundito, vamos a poner en autos a la gente. Richard Grenell es el enviado especial. El enviado especial de Donald Trump en grandes misiones diplomáticas, entre los cuales estaba Venezuela. Competía en la candidatura para ser secretario de Estado con Marco Rubio. Exactamente. Detalle no menor, o sea, es una competencia con Marco Rubio. Es un peso pesado. Bien, y ese acuerdo de Grenell operó desde enero de maneras pausadas, con distintas etapas. De enero del 25. Cuando él fue a Caracas. Se reunió largamente con Maduro y en parte con Jorge, porque Jorge es el operador diplomático. No hay una separación absoluta entre Iván Gil, canciller,
y las funciones que cumple Jorge. Jorge es una de las personalidades más competentes, capaces políticamente del gobierno. Entonces, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. Hermano de Delcy. Psiquiatra de profesión. Psiquiatra, es una de las personas más formadas, entonces tiene la capacidad diplomática de un parlamentario para negociar, maneja idiomas y eso no lo logra, no lo tiene casi ninguno en el gobierno. Igual que Delcy, ¿no? Francés, inglés perfecto, Delcy, ¿no? Francés, inglés no. Bueno, y entonces Jorge manejó mucho de esa negociación, pero con Grenell, Maduro abrió un canal de negociaciones múltiples, variadas, combinadas de todo tipo, que tardaron un año. El problema es que ahí cometieron un grave error. Por eso yo no creo que lo hayan entregado en el término policial, en el sentido policial del término, o negativo del término. Lo dejaron o quedó en algún momento de las negociaciones, porque fue con Grenell como se abrió, pero se multiplicaron con un personaje llamado Stephen Miller, que dejó a Steve Bannon a la izquierda. Bannon y Trump en este momento son la izquierda de Stephen Miller, que junto con Rubio armaron, diseñaron y operaron toda la operación Venezuela, operación chavismo. Descubrí un poco el perfil de Stephen Miller. Hasta donde yo sé, Stephen Miller es el segundo de la Secretaría de Estado, ¿no? El segundo, es el asesor principal de Donald Trump en la oficina Oval. El hombre que tiene más opinión pesada en la oficina Oval. No es fuera. Un halcón, es alguien... Es de ultraderecha al lado de Trump. Exactamente. Está a la derecha de Bannon y está a la derecha de Marco Rubio. Correcto. Imagínate lo que será. Es un supremacista, es un guerrerista y es el tipo autor de la concepción frase que es: somos un Estado canalla, tenemos que serlo. Modesto, la situación del gobierno de Venezuela ante el 3 de enero, ¿cuál era? Hablaste de como uno de los factores que posibilitó que caiga Maduro, hablaste que faltó el actor social del pueblo, entonces... Al faltar el actor social, se crea un problema. Uno, la conspiradera, la especuladera y las falsificaciones. Dos, se crean dudas sobre la actuación del gobierno en general, con Maduro y sin Maduro, con Delcy al frente, con Delcy y los otros tres. Se crean dudas. Pero cuando sí falta actor social es que perdió capacidad de movilización. El pueblo no salió. Hay una encuesta, hay un titular de hoy, de ayer, de The Economist, dice basado en un estudio social. Sí. Eso lo podemos dejar en interrogación. Pero yo hice consultas a 37 amigos, camaradas, compañeros y familiares, 37, que le hicieron consultas a sus familiares, amigos, novias, esposas, maridos, o sea, puede llegar a ser 100 y pico. Estos son indicios, no son encuestas, no es una demostración de evidencia. ¿De qué era la consulta? Pero son indicios que a la gente le importa un carajo. Mira. A la gente común, incluido el chavismo. ¿A qué quiere decir le importa un carajo? No es un problema de Maduro, que se arregle Maduro, ¿se entiende? Una parte. Otra parte opina de manera directa. Yo lo publiqué en un artículo en Tiempo. No, Tiempo no lo publicó, se publicó en Caracas y en Infobaire de Avellaneda. Otra parte de la población dice: menos mal, así salimos de esto. No de derecha, hablo de la población no de derecha. La derecha dice: celebró, bailó. Ok. O sea, tomó champán. Tampoco se produjo un evento tipo la caída de los Ceausescu. No. Mira, ahora en Rumania, como diciendo los bustos de Chávez, los bustos de Chávez y Maduro abajo, derribados y deambulando por las calles. Pasó eso. Eso lo hicieron simbólicamente en Miami, pero eso es normal que lo hagan en Miami. En Caracas no. Nobleza también es cierto que pareciera ser que en términos ajedrecísticos se capturó una pieza clave, llamémoslo el rey, por lo que representaba Nicolás Maduro, pero no fue jaque mate. No fue jaque porque mate. La verdad que... El jaque mate comenzó el 3, el 4. Ahí comenzó el jaque mate y no se sabe cuándo termina el jaque mate. Ese es el peligro. Porque ellos apostaron, digo, Maduro, Cilia, Jorge, Padrino y Diosdado, el gobierno, es un gobierno no colegiado, pero parecido a un gobierno colegiado, apostaron a lo que no se puede apostar con un imperio de esa característica agresora, a la negociación. Maduro fue dual, atención, fue dual, porque usó la negociación y al mismo tiempo se apoyó en el pueblo. Son dos cosas opuestas. Sí. Ok, si tú te apoyas en el pueblo, pero le das más peso a la negociación porque apuestas todo a la confianza en esa mesa,
y tienes un problema, porque en algún momento el enemigo se va a cansar. Eso lo aprendimos en luchas sindicales, lo sabe cualquier patrón que ha dirimido un convenio laboral, lo sabe cualquier abogado, en algún momento tienes que decir sí o no. ¿Cuál es la hipótesis que hay hasta hoy? Que en esas mesas de negociaciones comenzadas con Grenell y sucedidas de manera múltiple con distintos actores, muchas de ellas secretas, ¿no? Al final, el último tramo, que será mes y medio a 2 meses, no más, Delcy fue a Miami, la delató el Miami Herald, o sea, lo hizo evidente el Miami Herald, por orden de Maduro, en acuerdo del gobierno, para buscar espacios de negociación y evitar el enfrentamiento. Hace 6 semanas, si me equivoco 7, pero no más. ¿Okay? Bueno, ¿se puede confiar en un diario tan conservador como el Miami Herald? En esto no hay que confiar o no confiar. Bueno, dijo, la vicepresidenta está en Miami buscando espacios de negociación. Eso lo leí en Miami Herald. ¿Eso lo dijo Trump? ¿O lo dijo? No, lo dijo Miami Herald. Miami, bueno, está de bien. Eso no puedes decir que es mentira porque Maduro ordenó a Delcy que lo haga. Yo lo que digo... No es ni malo ni bueno. bueno. No estoy poniendo en duda ni lo que vos decís, estoy poniendo en duda qué es lo que puede... si la verosimilitud o la veracidad de lo que publica el Miami Herald. Pero no me quiero... Está bien, vos decís que hace 6 semanas Delcy Rodríguez fue a Miami a tratar de mejorar la negociación. De evitar el choque. Negociación que nunca prosperó. Por lo que dijo públicamente Maduro, nunca se negó la posibilidad de negociar, jamás. De hecho, no, al revés. Siempre se negoció. Desde enero del año pasado hasta hace poco, hasta hoy se está negociando. ¿Se entiende? Les obliga en lo que hizo históricamente la revolución cubana con Fidel Castro. Siempre que los gringos pusieron una mesa de negociación, Fidel siempre se sentó. No tenía problema. Siempre se sentó a negociar. ¿No? Bien, solo que... Vos que venís del mundo sindical sabés que forma parte de es la norma. Es la norma, no hay que sorprenderse de eso. ¿Cuál es el problema? Que Maduro, Delcy y el resto del gobierno solo apostaron a eso y descuidaron la base social, descuidaron la retaguardia. Tenemos unos minutos. Quiero preguntarte si me puedes hacer una descripción. ¿La conoces a Delcy Rodríguez? La conocí en el año 2004 en Caracas. 2004. Luego, estamos hablando en la precuela de todo esto. 20 años. Cuando ella empezaba a hacer sus primeros ingresos, digamos, al mundo de... Dirigía una pequeña oficina en Miraflores. Me pidió un favor para Buenos Aires para dirimir un acto por Chávez, que terminó muy conflicto entre 2 movimientos de acá, y yo me salí. Muy bien. Tengo ganas de preguntarte, pero no te voy a preguntar de eso. Otro día te preguntamos. Hace un perfil de Delcy Rodríguez. Es una mujer que viene de la Liga Socialista, el mismo partido de Maduro y de su hermano, un partido de carácter ideológico mao-fidelista o mao-castrista, una mezcla de ideologías, de apuntes ideológicos de ambos, que tuvo importancia mediana en los años 70 y 80 y luego se diluyó. Ella se formó ahí. Bien, es un partido de carácter nacionalista de izquierda o de izquierda nacionalista. Ahí se formó. No tiene trayectoria política, nunca, no le puedes encontrar antes de ahora, o de ahora digo del año 2022 para acá, una trayectoria política. Tuvo problemas con Nicolás Maduro, una vez con Hugo Chávez. Una vez Hugo Chávez en el año 2004 o 2005, puedo equivocarme en el momento, la expulsó del palacio porque ella usó la policía del palacio para prepotear, se dice acá, la clínica Santa Ana del este de Caracas, una clínica cara donde había ingresado su hermano menor que chocó en una motocicleta. Y para verlo, etcétera, ella usó la policía. Chávez se molestó, eso no se hace, y la echó del palacio, ¿no? Un rato, después volvió. Bueno, entonces no tiene trayectoria política, no tiene formación, tiene formación en derecho laboral. No es malo, pero eso no es trayectoria política. Pero ocupó lugares muy importantes, ¿no? Muy importantes. Cancillería, PDVSA, Ministerio de Economía. Vicepresidencia de Finanzas. Ok, bueno, todo eso es verdad, pero eso no significa que ella tenga una trayectoria política. Chávez tampoco la tenía, solo que Chávez, como era líder, estaba un poco arriba, él se apoyaba en funcionarios especializados para las negociaciones o para las finanzas. Ella actuó por su cuenta, ella es la que apuesta a la operación Doha, que es la operación para ver cómo se encuentra una posición intermedia entre la negociación y el ataque, para que no haya ataque y haya negociación
en la que el gobierno venezolano cede muchos derechos a través de Chevron en petróleo, y 2, el gobierno norteamericano sigue reclamando pero no pega. Ese fue Modesto, vos pintás un cuadro, un gobierno de descomposición casi. ¿Cómo te imaginas que sigue? Muy inestable, descomposición, no sé, muy inestable, de mucha incertidumbre, porque perdió la base social. Un gobierno es una institución, un sistema político con una figura en el medio, que es el presidente o la presidenta, y una base social. Si tú pierdes la base social, se te vacía el contenido de lo que eres como gobierno. Eso no comienza con Delcy. Delcy es el resultado o la víctima, en todo caso, de un proceso que comenzó en el año 17, cuando Maduro pacta con Fedecámaras, después de tener mesas de negociación del año 2014 a 2017, en el medio paga $70.000 millones de deuda externa, sin consultar a nadie, sin hacer referéndum, que es lo que Chávez había dicho siempre: si vamos a pagar deuda hacemos referéndum, sin negociar plazos o mecanismos de reducción, nada. Pagó $70.000 millones en un país que estaba lleno de bloqueo y sanciones. ¿Ok? ¿Eso qué significó? Que en el año 2022 no había presupuesto para los salarios. Entonces el salario del maestro, del docente, se redujo a $20 por mes, que es el que todavía está. El salario privado está entre 30 y 50, todavía está, se mantiene ahí, pero el salario mínimo nacional de un jubilado son 48 centavos de dólares al mes. Si no tuviera el bono de la patria, el bono de guerra y la caja de alimentos, ese jubilado pasaría hambre, porque no puedes comer con esa cantidad. Estamos hablando acá con muchos mensajes, están llegando, mucha gente que está escuchando el programa, que lo está siguiendo. Agradecemos mucho a los integrantes de la comunidad de Siempre Soy, de la radio, que están acompañando. Ayer también hicimos una entrevista, creo yo, muy a la altura, o tratamos de estar a la altura, con Breno Alman, analizando el impacto regional, ¿no? Porque lo que ocurrió el 3 de enero, para mí, Modesto, es un episodio parteaguas. Es más importante que Venezuela. Es un evento que irradia no solo a la región, que la termina de reconfigurar, sino que creó, es una postal de un nuevo mundo que está emergiendo, que no sabemos hacia dónde va a llevar, si va a ser mejor o no. ¿Qué puedes decir a propósito de Diosdado Cabello? ¿Cómo lo puedes definir a Diosdado Cabello? Es un personaje del origen del chavismo, es un capitán, ese fue su máximo grado. Del origen del chavismo era el compadre de Hugo Chávez, o sea, como su mano derecha en las Fuerzas Armadas. En algún momento se pensó que la sucesión, Chávez pensó que entre Maduro y Cabello, ¿no? Habían tres: Maduro, Cabello y Elías Jagua. El más ponderado, respetado, era Elías Jagua, por formación, por trayectoria, por capacidad intelectual, por gestión y resultado. Ese es el que armó las mesas de negociación con América Latina. Bien. Los acuerdos con Argentina, Brasil, Cuba, todo eso lo armó él. Es un tipo de gestión. ¿Y Cabello, volviendo a Cabello? Cabello tiene un problema en su vida, que perdió la segunda circunscripción electoral del país, el segundo estado o provincia del país, como la provincia de Buenos Aires. Eso lo perdió Cabello por muy mala gestión. Y no lo echó la derecha, es la que gana Capriles. Capriles le gana a Cabello en el año 2000. El estado de Miranda, ¿no? Sí, el estado de Miranda. Se lo gana en el 2000, no me acuerdo, 6 o 7. Y se lo gana por no voto chavista. No es lo mismo que por más voto de la derecha. El chavismo se retrajo porque Cabello reprimía los movimientos sociales y culturales de arte que tomaban un galpón para hacer arte, o que eran, no sé, de cualquier orientación social y querían tener una vida independiente, no los permitía. Entonces esa manera prepotente de actuar como gobernante lo aisló de la base social chavista, que era muy rebelde. Estamos hablando de los años más rebeldes del chavismo, 2, 3, 4. Últimas preguntas. Sos el biógrafo de Chávez. Tu libro sobre Chávez, ¿se puede conseguir en la Argentina? ¿Quién lo editó? Lo editó Jorge Gurbanov, que es el editor de Peñalilo Continente. Ahí está. Este es uno de tus libros. ¿Lo conociste a Chávez? Sí, lo conocí cuando nos entregó 84 armas
y dirigíamos un sindicato muy fuerte en el centro del país y andaba perseguido para que se las guardáramos. Y ¿En qué año fue? Antes del gobierno. Era un perseguido, era un rebelde perseguido. Después de la conspiración militar, antes de gobernar. Antes del golpe, el golpe es en el 94. 92 el golpe el famoso del golpe, el por ahora. El por ahora de los comandantes. El por ahora. Hasta Bien. el 99, El 99. él fue que gobierna, es un rebelde político de izquierda. Bien. Y luego lo conocí. Te hago una pregunta. Ajá. Cuando fundé el PSV, lo hablé de nuevo con él en Buenos Aires, porque me preguntó casi con tono de reclamo, ¿eso para qué? Y yo le dije, comandante, porque en algún momento a usted lo van a atacar muy fuerte y si no tiene herramientas en el mundo para defenderlo, va a ser muy difícil para usted. Te hago una pregunta, queda 1 minuto y pico de programa. Es una pregunta que probablemente no me la puedas responder, o sí me la puedas responder, no lo sé. La pregunta que te hago es, ¿la muerte de Hugo Chávez fue natural? Todo indica que no, pero no hay evidencia. Escribí un libro de investigación solo para eso. 7 hipótesis de muerte de Chávez. Una es esa. ¿Cuál? La de nanotecnología, o sea, muerte inducida. Por eso hay yo ubico ahí con la base informativa de Eva Gollinger, que vive en Nueva York, tiene derecho a investigar en la CIA, en los archivos de la CIA, y difundió los nombres de los posibles sospechosos. El edecán, la enfermera que lo atendió cuando tuvo cáncer, en 1 año antes de que él lo dijera, Chávez tuvo cáncer. La pregunta es ¿por qué lo ocultaron? La dirección política, Miraflores y la dirección militar. Bueno, eso condujo entonces a una nube muy oscura que no se sabe si lo mataron o no. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Un científico nanotecnólogo que yo consulto para el libro me dijo, Modesto, de gratis lo hago, pero tienen que dejarme investigar el cadáver. La madre no quiere. Modesto Emilio Guerrero. Es modesto y es guerrero. Te agradecemos mucho que hayas venido acá, una entrevista, mucha repercusión que está teniendo en las redes, a favor y en contra, te quiero decir. Seguro que más en contra, porque a nadie le gusta lo disonante. La gente yo anticipé de alguna manera que íbamos a hacer una entrevista que a muchos oyentes de este programa no le va a gustar. No le iba a gustar. Te agradecemos mucho, gracias por venir, gracias por tu tiempo. En algún momento seguramente te vamos a volver a consultar. Se puede coincidir o no con lo que dijo Modesto, claramente estamos abierta a la polémica, el debate, pero creo que es un testimonio que tiene muchas cosas valiosas para poder escuchar y también para poder debatir. Modesto, de veras, muchas gracias. Querido Juan, muchas gracias. Nos estamos yendo, gracias a Gianfranco Maceo, a Ariel Pinus, a Lucas Román, a Melina Muñoz, que estuvo en el streaming, y en las redes Maga López Arriazu, Nicolás Paso y Mora Ursagasti, que estuvo en la parte audiovisual. Nosotros nos volvemos a ver el día de mañana, a las 10 de la mañana. Ya llega Feli Bonavita, Jair